Vamos a ver. Montserrat, hola Montserrat, bienvenida, buenas noches. Jan Ramírez, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar aquí, esos amantes de la comida, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, chiquillos. Gracias por venirme a acompañar. Pues miren, chicos, lo prometido es deuda. ¿Ya viste el título, Jan? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy, chicos, vamos a hacer una receta peruana. Vamos a hacer un arrocito con pollo estilo peruano, más o menos así como el arroz chaufa que nos pasó Jan, ¿ok? Así que el día de hoy lo vamos a hacer. Voy a intentar hacerlo lo más sabrosona. Vamos a hacerlo como el estilo de Ingrid, pero ya saben que tiene sus ingredientes peruanos, ¿sale, vale? A ver, les leo. Ah, hola Ingrid, dice, aquí esperando un nuevo video tuyo, dice, no lo vi. Mañana es mi cumple, ¿en serio, Montserrat? Mañana es tu cumpleaños. Ay, pues felicidades, Montserrat. Bendito sea Dios, es un añote más que Diosito te va a conceder y ojalá y te conceda muchos, 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 muchos años más. Dice, sorpréndeme, que en serio, dice, es con cilantro licuado, ají colorado. ¡Ay! Mira, ahorita te voy a sorprender con los ingredientes que encontré. Fíjate, Jen, que estuve viendo varias recetas. Ya es que me dijiste, busca un chef que no sé qué, ¿verdad? Entonces me puse a buscar varias recetas y entre ellas vi que hay mucha variedad de ingredientes. Que incluso hasta que tengo una duda, algo que te quiero preguntar, pero ahorita te voy a decir sobre la marcha, ¿ok? Para no vamos a quedarnos tanto tiempo entretenernos aquí, vamos a ir empezando el paso a paso. Miren, lo importante de esta receta, ya saben, bueno, para ustedes, las personitas que ya conocen este tipo de recetas peruanas, pues este tipo de platillo se hace de preferencia, ¿verdad? Con el arroz que ya sea hecho de un día antes, mucho mejor por su textura del arroz, ¿ok? Pero en esta ocasión lo vamos a hacer desde cero. Bueno, se los voy a hacer desde cero para que ustedes miren cómo pueden hacer el arroz bien sencillito. Y ya para la próxima, si ustedes lo quieren preparar, pues ya saben que lo preparan de preferencia desde un día antes para que el arroz no tenga mucha humedad, vaya, así me explico, porque la humedad del arroz cuando lo preparas al principio pues queda humedito y luego está como pegostioso, ¿ok? Pero en esta ocasión, miren, lo que vamos a hacer, vamos a preparar primero el arrocito y una vez que el arrocito ya esté listo lo vamos a separar, lo vamos a dejar oreando poquito en lo que preparamos los demás ingredientes, ¿sale? ¿Vale? O sea, va a ser rapidísimo, ¿ok? A ver, mis corazones. Para hacer el aderezo de arroz. Ah, es desde cero el arroz con pollo, el chaufa puede ser con arroz desde ayer. Sí, ¿verdad que sí, Jan? Pues miren, lo prometido es deuda. Gracias a todas esas personitas que están aquí acompañándonos, chicos. Pues miren, va a estar súper facilito. Lo primero, como les comentaba, vamos a empezar haciendo el arroz. ¿Cómo la ven, chicos? El día de hoy los tengo con otra toma diferente, ¿verdad? Parece que así está mucho mejor o cómo les gusta estar más arriba. A ver, ustedes díganme. Díganme por ahí si les gusta más así o les gusta más así. Yo digo que para que no se enfaden vamos a estar cambiando un poquito y un poquito, ¿verdad, chicos? Para que no esté muy monótono y no se vayan a enfadar todo el tiempo de lo mismo. Pues bueno, miren. Como les comentaba, esta es una receta peruana, chicos, pero ya saben que a la Ingrid le encanta poner ese toque de la Ingrid, ¿ok? Así es que yo les voy a enseñar bien facilito, sencillito, cómo van a poder hacer el arroz. El arroz blanco en simplemente sencillitos pasos. ¿Sale? Vale, miren, empecemos. Primeramente yo lo que hago, chicos, es que vamos a poner el agüita.
yo lo hago de esta manera, ¿verdad? El arroz blanco lo voy a preparar a mi estilo. Bueno, todo lo voy a preparar a mi estilo, vale, ¿sale? Para que no me vayan a echar por ahí. No me vayan a echar porras de más. Miren, chicos, 2 tacitas de agua. ¿Ok? Porque voy a agregar 1 taza de arroz blanco. ¿Ok? Lo que estaba pensando es que se hacía 1 taza de arroz o 1,5 tazas. Voy a hacer 1 taza. Vamos a ver qué tanto nos sale con 1 taza. Es que son para 2 personas, chicos. Y siento que este tipo de platillos es como que sí son llenadores, ¿verdad? Pero se antojaría. Ingesu, vamos a ponerle. Sí, vamos a ponerle 1 taza de arroz. Vamos a experimentar, chicos. Vamos a experimentar. Vamos a poner 1 taza. Pero antes que nada, la Ingrid hace esto, miren. Ay, ¿qué pasó? Miren, le voy a poner una pizquita de aceite. ¿Ok? Hay muchas maneras de prepararlo, chicos, ¿ok? Ustedes lo que pueden hacer, bueno, originalmente como yo estaba viendo que el arroz chaufa lo que hace para elaborarlo, aunque sea desde un día antes, bueno, en una receta miré que ponen a dorar un poquito el arroz con el aceite, o sea, no tiene que estar totalmente frito, nada más como una salcochadita, medio salcochadita, y luego le ponen el agua. Yo lo hago así, miren, yo lo que pongo es, pongo a hervir el agua con una pizquita de aceite. Y si ustedes quieren le pueden agregar sal, si no, no hay ningún problema. De todas maneras, acuérdense que tiene que quedar neutro porque todo el sabor se lo vamos a agregar con los demás ingredientes que va a llevar este arrocito el día de hoy, chiquillos. Ok, entonces miren, y vamos a dejar que empiece a hervir ahorita un poquitín y ahorita vamos a empezar. Miren, chicos, aquí hay una cosa muy importante. Ya me dijo que tenía que llevar ají amarillo, ¿ok? El ají amarillo, no sé si es algo como esto, que nosotros lo conocemos como pimiento. Ok, entonces yo estuve buscando, chicos, en otras recetas y pues miré que lo podía hacer con pimiento. No sé si sea lo mismo, Jan, dime la verdad. Y pues la verdad nomás lo encontré en verde. Traté de buscarlo en amarillo y en rojo, pero te voy a decir la verdad, el color en lo personal no tiene nada que ver, chicos. Eso nada más le va a dar otro tipo de presentación, le va a dar color al platillo y se va a ver como que más bonito, más presentable, más apetitoso, ¿verdad? Pero el sabor va a ser el mismo, ¿ok? Entonces en esta ocasión yo voy a utilizar verde. Si ustedes tienen amarillo o rojo, pues es mucho mejor, ¿verdad? Le van a dar como que ese toquecito más peruano, ¿sale? Pero pues si no, no pasa nada, chicos. Miren, no pasa nada. Les dije que iba a ser una mezcla como que un platillo peruano y un platillo estilo a la Ingrid, ¿sale? Okidoki. Miren, ya está hirviendo el agua. Dice, o se puede hacer también aceite, sal y ajos. Ok. Dice, ajo molido. Si vas a hacer de chaufa, de preferencia debe hacerse el arroz sin sal. Sí, ese lo voy a hacer sin sal. Vamos a hacer el arroz sin sal porque como lo vamos a sazonar y entonces no tiene caso, ¿verdad? Ay, chicos, me van a perdonar, pero aquí está asando. No sé si ustedes alcancen a escuchar un poquito de ruido. Si alcancen a escuchar un poquito de ruido a lo lejos, ahí me disculpan, porque tengo prendido, el ventilador, chicos, porque está bien caliente, pero lo tengo a lo lejitos, porque si no, ya valió. Miren, aquí está. 1 taza de arroz totalmente blanco. Este arrocito ya está, chicos, totalmente lavadito, ¿ok? Miren. Ay. Les pongo esto. Vamos a poner aquí. Ok, y lo vamos a poner a fuego medio. Un poquito medio alto. Ahorita que está hirviendo bien fuerte, entonces lo voy a bajar para que con el puro vaporcito a fuego bajito se empiece a reventar, ¿ok? Para que no se vaya a consumir muy rápido el agua y no me vaya a quedar muy apretado. ¿Sale, vale? Es que no me gusta que quede como que durito. Igual es mucho mejor, como les comento, que no tenga mucho, que no esté muy esponjoso tampoco para que no se vaya a desbaratar. Eso también es muy importante. Pero pues vamos a hacer que nos quede en un punto perfecto. Perfecto. Dice Montserrat, dice, el sábado 10 de agosto es mi bautizo.
En serio, mi corazón, es tu bautizo y nos vas a invitar al pachangón para que la Ingrid ande ahí. Nos invitas, mi reina. Miren, mi corazón es, ay, miren, ¿qué creen? Pues miren, ustedes me van a decir una cosa sí o no ya. El arroz peruano o arroz chaufa, como ustedes lo conozcan, bueno, originalmente es arroz chaufa, ¿verdad? Se puede hacer, yo mire que se puede hacer con pollo frito o ya sea con pechuga de pollo, se puede hacer con pescado, con camarón, con pulpo, pero la verdad, para decirles sinceramente, a mí se me antojó con una pechuguita de pollo, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer con esta pechuguita para todos esos aquellos amantes del pollo y que les gusta la pechuguita y ya no saben cómo la van a cocinar, pues esta es una receta perfecta porque es facilita, sencilla y como dijo aquí mi compañero Jan, es muy económica. Miren chicos, el arroz ya bajó un poquito, ya empezó a hervir, ahora sí, a bajarle un poquitín. Ay, ¿saben qué? Voy a traer un poquito de hielo, mis amores. Un poquito de hielo porque esto parece un caldito, ya no parece algo refrescante, al contrario. Ya se me hizo agua. Parece arroz para sushi. Arroz bomba, creo que se llama. Dice, para que no se revienten los granos de arroz ya cocido, de preferencia debes moverlo con un tenedor. Ah, ok, de preferencia con un tenedor. Ok, voy trayendo mi tenedor ya, ¿ok? Con un tenedor para que no se me vaya a reventar. Entonces, dice, sí, claro, Montserrat, a bailar. Ay, sí, nos tienes que invitar, ¿eh? Nos tienes que invitar, nos tienes que hacer, nos tienes que invitar a comer, que es lo más importante. Déjate de la bailada, la comida, porque a la Ingrid es bien tragona y ya les he dicho que si son postres, ni se diga, ¿eh? Así es que esta pancita, chicos, no la tiene uno de Oquise, me ha costado tanto, pero tanto comer tan rico. Ey, ay, ay. Dice, sí, de preferencia puede ser frito, sí, sí. El pollo, ¿verdad? Dice, hay arroz con mariscos, arroz chaufa de mariscos, arroz chaufa de langostinos, arroz chaufa de gancho. ¿Qué es? Ah, no, de cancho. ¿Qué es cancho, Jan? Arroz chaufa especial combinado de todos. Bueno, sí, estaría padre eso también. Pero no me gusta, fíjate que a mí no me gustó mucho esa combinación. Bueno, aquí también hay muchos platillos que hay combinación de mariscos y de carne de res y eso, como que no me gusta mucho esa combinación. Pero si es de puro lo que es marisco, pescado, pulpo, camarón y eso sí estaría padre. Y entre lo otro mixteado estaría padre como de carne y pollo. Eso sí se me haría también, como que ese mix se me hace padre. Pero bueno, vamos a probar. No crean que esta es la única receta que vamos a hacer de arrocito, chiquillos. No va a ser así. Esta no es la única. Esta es una de tantas, ¿ok? Por eso les digo, hoy lo vamos a hacer una mixteada de esa recetita peruana que nos compartió nuestro seguidor y queridísimo Jan Ramírez, porque esta recetita es a petición de él. Bueno, él siempre nos ha compartido muchísimas recetas, pero ya sabe que a la Ingrid le encanta el arroz, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya saben que también nos gusta comer mucho pollito por aquí. Dije, bueno, sería perfecto, ¿verdad? Ya tenemos mucho tiempo prometiendo. Y nomás no se hacía, pero bueno, el día de hoy dije, este es el día perfecto. Hay que comer algo diferente, hay que comer algo más relajadito, más light, porque para ser sinceros, chicos, la comida mexicana es muy rica y todo, pero también somos como que cargamos mucho el platillo, ¿verdad? Y siento que esto va a estar un poquito más ligerito. Vamos a ver qué tal nos va con esta cena el día de hoy. Voy a sorprender a mi esposo con algo diferente. Así que vamos a ver, chiquillos. Parece que este arrocito va a quedar con una textura buena, ¿ok? Va a quedar con una textura buena en el sentido de que parece que va a reventar a un punto bien donde no va a quedar así como masudito. Así que va a quedar perris. Dice, no es necesario combinar todos. Haz el lomo. Puedes combinar el pollo por gancho. Gancho es lomo, Jan, ok, dime la verdad. Es que no le entiendo a eso, ¿verdad? Pero dime, yo me lo voy a aprender. Es que también tengo que enseñarme yo. Puedes cambiar el pollo por redes y se hace arroz con gancho o pato
o es arroz con pato. Ay, chicos, yo nunca he probado el pato. Se me hace como que es algo muy exótico, ¿no? O es algo muy normal eso. Bueno, es que aquí sería como, a ver, sería en la comida mexicana sería algo exótico el pato, chicos, o es algo muy común. No, no, no lo sé. Es que para decirles la verdad, miren, aquí en Tijuana no es común. No es común ese tipo de, pues ese tipo de proteínas, vaya. Pero pues hay que probar, ¿verdad? Pero eso sí me da un poquito de miedo como que probar ese tipo de... ¿Tendrá un sabor como el pavo o algo así? Díganme, cómo sabe el pato? Díganme la verdad, yo nunca lo he probado. Muy apenas he probado el pavo. Mira, esto parece que está reventando bien riquinis. Miren. Miren, les voy a enseñar, chicos. Vengan conmigo para que miren ustedes con sus propios ojitos cómo está quedando el arroz y que vean que no les estoy mintiendo. Probablemente, bueno, ahorita les enseño, no les quiero estar aquí mareando con tanta cosa, ¿verdad? Probablemente voy a necesitar, miren, ahí les va. A ver, antes de cambiarme, el pavo es más seco. Ok. Miren, chicos, ahí está. Miren cómo está quedando. Miren. ¿Cómo ves su textura, Jan? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo nos das con este arrocito? ¿Qué calificación nos vas dando? A ver, los voy a mover poquito, perdónenme la vida. Miren. Miren, esto todavía le hace falta con ese vaporcito, perdón, vaporcito. Oye, Ingrid, ¿qué andas diciendo? Con este vaporcito tiene que reventar. Lo que pasa es que no quiero que quede como muy, Miren, aquí está empezando a reventar bien padre estas partecitas. Miren, ya está agarrando esa textura perfecta. Y así es como quiero que quede. Queremos que quede esa textura, que no esté muy abierto, muy floreadito, para que no se vaya a hacer muy masudo al momento de que lo vayamos a preparar con los demás ingredientes. Ok, chiquillos, a ver, ustedes díganme cómo la ven con ese arrocito. Ay, perdónenme si los mareé un poquitín. Ahí está. Ay, qué calorcito, chiquillos. Ustedes díganme, ¿qué tal? Ok, bueno, miren, el arrocito ya casi va a estar. Vamos a ir haciendo los demás ingredientes. ¿Sale? Vale, déjenme, voy a lavar un poquito las manitas porque sí, como que me he estado tocando estas partecitas de aquí. Es que traigo como comezón, chicos, y ya no sé ni qué hacer. Ya saben cómo es la Ingrid. Ay, dice Ángelus José, ya está listo ese arroz, dice... Yo le llegué a cocinar a mi exmujer, la mamá de mis hijos e hijas. ¿En serio? Ay, pues te felicitamos, Angelus, felicidades, qué bueno, te felicitamos, porque en esta vida tenemos que aprender todos a cocinar. Y la verdad, es muy raro que el hombre cocine, por eso yo me siento muy feliz porque a mi esposo también le gusta cocinar. Y también es un hombre que, créanme, que de hambre no se muere. Él también le hace a la cocina como él puede, chicos. Y vaya que le queda buenísimo. Pero bueno, vamos a hacer eso rapidín. ¿Sale, vale? Pues miren, empecemos primerito. Vamos a ir poniendo el pollito por aquí. ¿Sí ven, chiquillos? ¿Sí ven? Díganme ustedes si ven bien. Ah, sí, sí ven bien. Sí ven bien, no me digan que no. No me digan. Ah, me hace falta que ponga por aquí abajo, acuérdense, un trapo. Miren, ustedes dicen que no tengo trapos. Miren, no crean que la Ingrid les miente, chicos. Sí, claro que tengo trapos, chicos, y muchos trapillos. Ahí está, miren. Vamos a empezar a picar el pollito. Como dicen por aquí, ese arrocito ya se coció, chicos. Y sí, la verdad, ya está bien, pero bien cocidito. Miren, a lo mejor no se alcanza a distinguir mucho y quedó con una textura buena porque miren, lo bato y está muy bien. Al parecer, miren, se bajó un poquito, pero iba a bajar todo completo. Entonces quiere decir que quedó con esa textura buena. Ah, les comentaba que para que vaya a enfriar rápido, fíjense lo que vamos a hacer. Ustedes también
también pueden hacer esto en su casa. Si no lo tienen preparado de un día antes, esto se lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Simplemente, si no tienen un bowl, agarren una charola grande. Ay, Dios, yo los ando golpeando, perdónenme, perdónenme. Agarren una charolita grande y ponen ahí el arroz, ¿ok? Con eso facilito, facilito. Miren. Miren qué bonito está, miren. Yo no les estoy mintiendo, chicos. Quedó perfecto el arroz. Voy a voltear un poquito, ¿eh? Quedó perfectísimo. A mí me encanta. Me encanta esta textura. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejar aquí un poco. En lo que vamos preparando lo demás, vamos a dejar a que se vaya a enfriar lo más que se pueda. Y pues obviamente vamos a tener que estarlo mezclando para que se vaya enfriando más rapidito por todos lados, ¿ok? Oigan, ¿por qué siempre que estoy aquí con ustedes me da hipo, chicos? No sé por qué. Ok, miren, a mí me gusta muchísimo esta textura y me encantó este arrocito. Ingrid, te quedó muy bueno, muy bueno. Te felicito. Ok, entonces, a ver. El trapito blanco, chicos, para la parte de abajo es para que no se vaya a, pues como dicen, ¿verdad? Que no se vaya a ir echando a perder la mesa de la cocina, ¿ok? Así es que les recomiendo que ustedes también hagan eso en casita, chicos, para que tengan un poco de más cuidado en sus cositas, así pueden mantener su cocina más tiempo, ¿sale? Bueno, miren, facilito y facilito. Entonces, a ver, dice, ¿dónde tienes que poner tu trapo húmedo? O un papel de servilleta húmedo para que no se mueva la tabla. Sí, mira, aquí ya lo tengo. Este que le puse sí está un poquito húmedo. Haz de cuenta que no está mucho, pero como no tiene mucho tiempo que los lavé, estos, entre ellos están unos sequitos, ¿verdad? Pero sí, para que no se me resbale, porque si está sequito, obviamente como está lisa esta parte y está seco, pues el trapo también se va a deslizar, ¿verdad? Pero tú muy bien, muchas gracias. Gracias por acordarnos. Sazón Mexicano, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Feliz inicio de semana. Gracias por venirnos a visitar. Saludo, amiga Ingrid. Cocinarás, dice, ya dejé mi like. A ver, dice, ¿qué cocinarás? Gracias primeramente por dejar tu like, por darnos ese gran apoyo. Tú siempre en mi corazón. Vamos a cocinar el día de hoy una receta estilo peruana. Ya saben cómo soy, Ingrid, ¿ok? Vamos a hacer una receta bien padriri. Vamos a hacer un pollito con arroz o arroz con pollo, no sé cómo ustedes lo conozcan, como le quieran decir, o arroz estilo chaufa, ¿ok? Ya que ya saben que ya nos ha pasado muchas recetitas, pero dije, ok, vamos a hacer esa recetita, pero vamos a ponerle ese toquecito de la Ingrid, ¿verdad? Vamos a ponerle el toque de la Ingrid, ¿ok? Pero bueno, chiquillos, miren, primeramente pues ya preparamos el arrocito, ¿verdad? Quitamos esto de aquí. Oigan, y lo mejor de todo de esta receta, ¿saben qué es? Es que no ensucias muchos trastes para nada. Así que miren, si ustedes tienen el arroz ya preparado de un día antes o es un arrocito de algún sobrante, pues que de preferencia que sea blanco, ¿verdad? Pero también lo pueden utilizar. ¿Ok? Entonces nada más van a utilizar un solo sartén y es bien padre porque no tienen que hacer tanto despapalle en la cocina y no van a hacer tanto cochinero. Y si son así como la Ingrid, que les encanta cocinar, pero que les da así como que huevita tener que... No es huevita, es que yo prefiero evitar la fatiga. Es que yo nací cansada, chicos, y cada vez que yo como me da sueño y a veces yo prefiero dormirme. No es cierto. No, chicos, pues es parte de verdad cocinar, pero la verdad no me gusta después de comer tener que lavar los trastes, ¿verdad? Así es que este tipo de recetas me encantan porque no se necesitan muchos utensilios y no haces tanto despapalle en la cocina. ¿A quién es como la Ingrid? ¿Quién es como la Ingrid? Díganme la verdad. ¿Quién es como la Ingrid? A ver, por
ahí que nos dijeron que nos van a invitar al pachangón porque va a ser el bautizo de aquí de mi corazón, que ya se nos fue, ¿verdad? Y no nos dijo dónde va a ser su bautizo. Bueno, que no nos dé la dirección, ¿verdad? Por aquí, porque capaz de que al rato se hace un merequetengue. Ay, no, chiquillos, pero ¿verdad? Que nos diga a ver en qué parte se encuentra y dónde va a estar el pachangón, porque va a recibir la bendición de nuestro Dios Padre. La bendición de nuestro Dios Padre para que siga estando en este mundo terrenal. Bendecida, bendecida y protegida por nuestro Padrecito Dios. Pero ya se nos fue. A ver, saluditos y bendiciones a todos los del chat. Ay, mi sazón mexicano, muchas gracias por ser tan amable y siempre estar aquí socializando con todos nuestra familia culinaria, que son tan hermosos y que siempre están aquí acompañando a la Ingrid, chiquillos. Oigan, chiquillos, ¿cómo la ven? Ay, chicos, perdónenme, tuve que hacerme un poquito más. Ay, chicos, perdónenme, tuve que hacerme un poquito más para acá porque vi que nomás no quería reconectarse esta cosa. Me van a perdonar. A ver, dice saludos. Dice Angelus, dice, cuando conocí a mi ex, la conocí que vendía unos tamales que hacían para vender. Era muy joven, dice, pero muy trabajadora y bien sencilla, la madre de mis hijos. Ay, qué linda persona. Qué bueno que te expreses bonito de la mamá de tus hijos. Siempre, siempre debe de haber un respeto ante todo, chiquillos. Aunque las cosas no funcionen, pues ni modo. Hay que seguir adelante y respetar. Y te felicitamos, ¿sale? Te felicitamos. Dice, sobre todo lo reconozco por la mirada que nunca le cambió a pesar de que cuando ella tuvo mis hijos. Ay, 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 qué lindo. Qué linda historia. Te felicitamos, nunca cambié, siempre ten ese corazón así, sencillo, sensible. Y qué bueno que reconozcas cuando hay bonitas personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque eso es súper padre. Ay, chicos, a ver, denme un chancecito. Ahora sí ya. Los voy a poner por aquí, un poquito por aquí. Ahora sí. Perdónenme poquito, perdónenme la vida. Es que saben que está muy caliente. No sé si tenga esto que ver o no sé si esté muy escondido. No lo sé, yo ya no lo sé, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Mejor nos vamos a enfocar rapidito en estar haciendo esta recetita. Ok, para aquellas personitas que tienen ganas de comer algo súper facilito y que tienen hambre, la Ingrid les va a enseñar a hacer esta receta bien perris. Pues miren, facilito, chiquillos. Miren, por aquí tenemos este pollito y este pollito. Son 3 piezas de pechuga. Ok, vamos a darle una lavadita a las manos de la Ingrid otra vez. Así que vamos así sea, chicos, porque acabo de agarrar el celular, perdónenme. Y empezamos, ok. Ya tengo por aquí bien calientito el sartén, el cual le voy a poner un poquito de aceite, ok. Estoy utilizando aceite vegetal y de preferencia el aceite vegetal, chicos, porque eso hace menos humo. Es menos humo el que se va a hacer. Y como lo que vamos a hacer es freír el pollo para que quede bien doradito por ambos lados. Entonces este aceite es perfecto porque no va a levantar tanto humo, ok. Así es que es una recomendación pequeñita que les doy, ¿sale? ¿Vale? Denme un segundo, chicos. Pues miren, rapidísimo la Ingrid. Rapidísimo. Miren, chicos, aquí están las pechuguitas. Yo ya las tenía lavaditas por este lado, ¿ok? Este platito. Vamos a partirlas. De preferencia el pollo, como es pechuga, chicos, la pechuga se reseca. Yo les recomiendo muchísimo que esté a fuego alto, obviamente, y que los trozos de pechuga no estén muy chiquitos, de preferencia de 1 o 2 centímetros para arriba. ¿Saben por qué? Porque entre más chiquito está la pechuga, los cuadritos, más se va a resecar el pollo, ¿ok? Eso es algo que yo ya lo he pasado en mi experiencia, por eso se lo recomiendo. Entonces vamos a hacerlo así. Yo, en lo personal, preferiría hacerlos de este tamaño más o menos, los cuadros, ¿ok? Y aún así se van a encoger, así que si ustedes lo quieren hacer mucho más grande, háganlo, no se queden con las ganas. Háganlo, de todas maneras se va a hacer más chiquito, no pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿qué andan diciendo por ahí, mis corazones? Dice, no siempre, porque no todo es sinceridad o felicidad, señora. Bueno, eso sí.
dependiendo de la situación que te encuentres, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo es real. Por eso te digo, te felicito, porque mínimo tienes, ¿cómo se dice? Mínimo tienes, pues el valor de poder decir las cosas así como son. Porque luego hay personas que prefieren fingir y decir, no, sí, todo es maravilla y guau y todo es así, pero no, las cosas no es así. Así es que tú muy bien. Tú muy bien. Miren, chiquillos, este en vez de salirme un cubito, me salió un triangulito. Pero no pasa nada. Oigan, bueno, ahorita les voy a decir el ingrediente este que voy a usar. Eso les digo, que lo voy a hacer muy al estilo de Ingrid, que la verdad los ingredientes que voy a utilizar no son ingredientes muy variados a lo que se necesita normalmente para esta receta. Chicos, miren, aquí está ya la pechuguita bien partidita, aquí ya están los trozos, miren, de preferencia que le queden así los trocitos, ¿ok? Entonces vamos a ponerlos ahora sí, ya está el aceitito. Voy a tratar de ponerlos de una manera que nada más empiecen a sellar por los lados, porque si los empiezo a menear y todo, pues se va a hacer un merequetengue, ¿verdad? El chiste es que quede así doradito, que no se empiece a hacer un desbarajuste. Por eso, de preferencia, agarren un sartén donde puedan poner todos los trocitos de pollo y que les quepan así como se puede decir, en hilerita, en camita, como sea, pero que no estén amontonados unos arriba de otros, ¿ok? Si no, no se les va a poder dorar de una manera perfecta, ¿ok? Van a quedar unos cocidos, otros van a quedar dorados, y entonces no queremos que eso pase, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. A mí parece que sí me va a caber bien esto, chicos, porque miren, de esta manera, a ver, vamos a voltear un poquito por acá, a ver, para que ustedes miren un poquito más la cámara. Eso es lo que yo quiero, que ustedes miren aquí mero, que miren bien cómo estamos cocinando, ¿sí? Si se pueden dar cuenta que quedó en camita el pollo, miren, no está amontonado ni uno encima de otro. Obviamente, pues para que no pase eso, ¿verdad? Que no se vaya a cocer, que quede doradito. Para esto, chicos, le vamos a poner pimienta negra. Muy bien, la Ingrid lo va a sazonar con un poco de pimienta. Dicen que lleva pimienta y sal. Yo, en mi ocasión, yo les voy a decir la verdad, a mí se me antojó ponerle un poquito de cúrcuma. Para preparar este platillo normalmente se les debe de poner jengibre. Yo no le voy a poner jengibre, chicos, le voy a poner, el cúrcuma viene siendo gemelo del jengibre, así es que no pasa nada, es parecido su sabor, así es que dije, bueno, le voy a poner un poquito de no pasa nada. Se lo pueden omitir ustedes si ustedes no lo quieren usar, no pasa nada, chicos, pero a mí sí se me antoja, la verdad. Quiero darle ese toquecito, ese sabor diferente al pollo, ya que si lo dejo nada más con la pura pimienta y con la sal, siento que no va a tener como que mucho sabor, aunque todavía le hace falta sazón, pero yo quiero ponerle esto que le va a dar un sabor delis. Y para eso, chiquillos, vamos a poner, como les comenté, la salecita. Sal. Y vamos a agregar esto, una pizquita. Espérenme por aquí. Okay. Vamos a agregar una cucharada, ¿ok? Una cucharadita de cúrcuma, pues. Una cucharadita.
Vamos a darle una selladita por la parte de abajo y ya que esté un poquito sellado lo vamos a estar volteando, ¿ok? Para evitar a que se reseque mucho. Ya ahorita ya no le voy a poner más sazón, ya no le voy a poner más pimienta, ya nada más ahorita con la volteadita y con lo que vaya quedando en el sartén, chicos, va a ir agarrando por ambos lados, ¿ok? No tiene caso que le ponga por los dos lados porque creo que le puse lo suficiente para que ahorita agarre su sabor, ¿ok? Va a quedar perfecto, va a quedar delicioso. A ver, chiquillos, ¿qué andan diciendo por ahí? Dice cúrcuma, el platillo aquí en Perú es cúrcuma, dice, es un platillo aquí en Perú, ¿en serio ya? Ah, mira, pues no anda tan perdida, ya ves, así es que el cúrcuma, entonces no andamos tan perdidos con el nombre, lo pueden utilizar, miren, aquí el cúrcuma es una especia, pero la verdad le da un sabor delicioso a la comida, ¿ok? Al pollito, a la carne, a las sopas, ay, a las verduras, a todo, a mí me encanta con todo, nada más que eso sí, hay que saberlo utilizar de una manera moderada, chicos, porque es como muy fuerte. Supuestamente dicen que tiene ese sabor picante, así como ay, ¿cómo les acabo de decir ahorita que llevaba esta cosa? Ah, que el jengibre. Y les digo jengibre, como si ustedes se los haya olvidado, a la que se le olvide también, chicos. Ay, no. Es como el jengibre, así como chilosito, como picosito. Pero a mí en lo personal me gusta más el sabor del cúrcuma que del jengibre, para serles sincera. A mí el jengibre me gusta más, chicos, cuando me lo tomo en té. Un tecito en la mañana, con un pedacito, miren, un pedacito de jengibre, con un diente de ajo. Lo pones a hervir con una tacita, bueno, aproximadamente lo de una taza de agua o una taza y media, para que no esté muy concentrado, para hacerte un tecito, y luego le pones unas gotitas de limón ya cuando lo sacas, ¿verdad? Obviamente no le vas a poner el jengibre ni el diente de ajo, y le pones unas gotitas de limón y una cucharadita de miel y te sirve muchísimo para desinflamar el estómago y es perfecto. A mí me gusta muchísimo esto y sabe bien rico, no sabe para nada así enchiloso y le da una sensación así como, pues no sé cómo les digo, como limoncito, enchilosito, no sé, algo riquísimo. A mí me encanta, chicos. Aunque sea una bebida de ajo con jengibre, me encanta y tiene muchísimos beneficios, pero para decirles la verdad, no soy doctora ni soy nutrióloga, no sé nada de eso. Lo único que sé que te ayuda para desinflamar y para bajar de peso. Yo durante mucho tiempo lo estuve tomando. Si me funcionó, no sé, porque yo estoy como el dólar, chicos. Subo y bajo a cada rato y ni cuenta me doy. Así es. Miren, ahorita les voy mostrando esto, Nada más quiero darle su meneadita para que ustedes vayan viendo qué sé con esto. Este tiene que estar más al centro, que agarre calorcito. Esto, mira. Dice David, hola Potasio, ¿cómo estás? Ajá, Yalecita, ya andas por aquí, mi reina. Dice Ingrid, ya vine, perdón, dice vine en camión porque primero ves en la calle. Saludos a Papi Yuni y a Tanito de Ingrid. Ay, mi corazón, muchas gracias, mi reina. No te entendí, ¿cómo que andas en camión? ¿Andas en la calle? ¿Qué andas haciendo en la calle, mi corazón? Ten mucho cuidado, y ya sabes, cuando andes en la calle, no confíes en nadie, chiquilla, no confíes en nadie. A ver, David, saluditos, David, gracias por estar aquí acompañándonos. Ah, David, saludos, dice, ¿cómo le va, mexicano? David, gracias. Ya me puse a cocinar, en serio, ¿y qué andas cocinando? A ver, compártenos qué nos cocinas el día de hoy. Miren, chiquillos, vénganse por acá, les voy a enseñar poquito el pollo. Es que yo les tengo que estar enseñando a cada ratito para que ustedes miren con sus propios ojitos. Miren qué deli. ¿Ustedes qué dicen de este pollito, chiquillos?
¿Ustedes qué dicen? Se ve buenón, ¿verdad? Y ustedes no sé por qué ahí en la cámara no se alcanza a apreciar el colorcito, chicos. Miren, qué deli. Miren, qué delicia, miren. Ay, 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 se ve bien delicioso. De hecho, nomás lo voy a dejar unos minutitos más. ¿Saben por qué? Porque entre más lo dejamos aquí, a que se ponga más frito, obviamente pues se va a resecar y no quiero que se reseque. A mí me gusta que tenga esa textura así jugosita. Ay, ay, qué delicia. Dice Ingrid, es que el carro de mis padres, los pesos de mi chicharrón. ¿Qué dices? El carro de mis padres lo están reparando. Ah, y vine en camión, o sea, gasté 14 pesos de mi... Ay, Alecita. Se ven bien perris, ¿verdad que están bien perris chiquis, serán? Ay, ay, ay. Están bien chiquillos, mira, bien deliciosos. Miren, ¿y saben qué es lo que me gustó? Ay, los trozos que se ven bien apetitosos, como con ganas de darle una mordida, nada más ponerle arribita un poquito de ajonjolí y comérmelo. Ay, 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 pero no. Ingrid, tranquilízate, Ingrid, tranquilízate. Dice por ahí, Yoli Arre, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Dice, Oli, Yoli, a ver, mi corazón, recuérdame, mi reina, si ya has estado aquí con nosotros, pues sí me tengo que acordar, mi reina, pero muchas gracias por estar aquí. Gracias por venirnos a acompañar. Mira, estamos haciendo una recetita bien perris que nos compartió un seguidor, que es de arrocito con pollo estilo peruano, bien sabrosona. Quédate para que mires qué sabroso va a quedar este pollito. Miren, por cierto, le voy a bajar un poquito porque este pollito ya lo tenemos que empezar a sacar, chiquillos. Si no, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que se nos va a resecar. Y ya resequito, pues obviamente ya por dentro seco, como que ya no va a saber igual, ya no va a agarrar su jugo igual, chicos. Así que vamos a empezar a ponerlos por aquí. Ya no les quito más su tiempo. Chicos, ya no me quiten el tiempo. Déjenme, es cierto. Yo soy la que ando por aquí, ¿verdad? Me encanta estar trayéndolos aquí conmigo, chicos. Para que no se aburran. Para que no se aburran como los niños. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver, chicos, ¿qué es lo que está pasando por aquí? A ver. Ya los tengo todos mareados, ¿verdad, mis amores? Ay, no sé. Los voy a poner por aquí arribita por lo pronto. No voy a estar batallando. ¿Verdad? ¿Para qué batallamos? ¿Para qué batallamos tanto? Ahí está. Es que este clip está medio rarito, igual que el aire. Pero bueno. Miren, como les había dicho, no queremos que se vaya a resecar el pollo. El pollito lo vamos a dejar. Ahorita les voy a mostrar su textura, ¿ok? Espérenme con un tenedor. Miren. Vamos a ir viendo la textura del pollito. Aquí está, chicos. Aquí está, miren. Miren el pollito nada más. Miren cómo se mira, está jugosito, miren qué delicioso. Lo partí un pedacito, chicos, para que ustedes miren qué sabroso y cómo lo vamos a dejar, para que ustedes lo dejen igual, ¿ok? No lo vayan a dejar mucho tiempo, permítanme un segundo. No lo vamos a quitarlo. Dice, de seguro los enanos ya están esperando allá se hace. Por allá andan, mi reina, por allá andan los enanos ahorita. ¿Sabes por qué? Porque ahorita se andaban por aquí dando un poquito de guerra. Nada más que como no les hice caso, pues mejor huyeron de la mamá. No tardan en bajar ahorita que ya ande mi esposo por aquí. Cuando ya vean que ande por aquí es porque ya anda aquí mi esposo, se van a venir con él. Déjenme agarrar un poquito el cabello, chicos, porque si me llega a salir algo por ahí,
Híjole, mi esposo me descomulga, chicos. Por eso mejor me amarro este cabellón que tengo todo loquito. Pero miren, ok, antes de que se nos vaya a pasar más el tiempo, vamos a quitar todo esto. Porque les digo que lo vamos a hacer en una sola sartén. No vamos a necesitar más. Ahora sí, miren chicos, ahora sí, listo. Vamos a poner por aquí. Dice, de seguro con la salsa de ostión, síguete su soja de pimienta, lo delicioso que debe de oler. ¡Ay, corazón! Huele riquísimo. Y yo ya me lo estoy imaginando. Imagínense ustedes qué delicioso va a quedar. Dice, y tú dijiste que no peleáramos, pero yo te sigo a ti. Ay, a ver, mi reina, en serio. Dice, a ver, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Dice, tú dijiste que no peleáramos, pero yo te sigo a ti. Dice Ingrid, de seguro los andando ya está. Ah. No entendí, Ingrid, o sea, mi papi y yo ni de entrengula si tienes piojos o algo, o si no entendía. Ay, Alecita, no. Lo que pasa es que si traigo el cabello, un poquito de cabello así larguito que me ande, de repente se me cae o se me puede caer un cabellito y como ando cocinando, si le sale un cabello a mi esposo en la comida, le da el salta para atrás. No, cállense. No me dice nada, pero es incómodo y ya, nada más así. Bajita la mano, nomás ya no come. No le gusta, es bien, pero bien especial por eso. Bueno, y tiene razón. Una vez le dije, ay amor, qué sangrón eres, mis cabellos míos, le digo, probablemente lo traía aquí en la ropa, algo le pasó en mi sudadera, algo, porque a veces uno trae así, chicos, cuando uno trae el cabello suelto. Mi esposo, sí, pero a mí no me gusta, que no sé qué, y yo, ay, qué sangrón eres, pero bueno, está bien, voy a tener más cuidado, pues sí. Miren. Ay, chicos, yo no me puedo esperar. Vamos a probar este pedacito para que no digan, Miren, miren qué color tan delicioso agarró con el cúrcuma. Pero bueno, miren chicos, ya. Vamos a empezar a agarrar, a poner todo lo demás. Ahora, empezamos poniendo otra pizquita de aceite. Yo los quería poner aquí enfrente, chicos. No sé por qué esta cosa me falló. Fallas técnicas que suelen suceder. Ok, miren mis amores. Ay. Bueno, eso no pasa nada. Bueno, sí pasa algo. No, eso lo voy a poner al último, no pasa nada. Es que me hago pelotuda, o sea, me hago pelotas. Chicos, me hago pelota, les voy a decir por qué. Porque estaba en mi mente si hago el huevito. No, miren, vamos a empezar con la verdura. Porque a mí el huevito me gusta que esté recién hechecito, ¿ok? Y ese es el ingrediente especial de esta receta, chicos. Miren, aquí tenemos 2 manojos de cebollín o cebollita cambray, no sé cómo ustedes la conozcan, cebollita china, no sé. Oigan, yo miré unas que estaban bien grandototas que no sé si decía que se llamaban como poro. ¿Ustedes lo conocen, chicos? Yo no lo he utilizado y pensaba traer de esa. Dije, me dan ganas de ponerle un manojo y un manojo para ver qué sabor le va a dar, ¿no? Pero no me animé. Dije, mejor me voy a esperar para utilizarla con otro tipo de receta que nada más utilice ese tipo de cebolla, que es así como esta, pero hagan de cuenta que está grandotota, así grande, y el tallo es mucho más grueso. ¿Cómo se llama? Bueno, es que aquí decía supuestamente poro, pero no sé, chicos, a veces están como que cambiados los nombres cuando uno va al súper, por eso ya no les hago mucho caso. Miren, hablando de ya no hacer mucho caso, déjenme, voy a empezar a picar la cebolla. Para esto, chicos, voy a picar lo que es toda la parte blanca, ¿ok? Toda la parte blanca, que es la cabecita. Así le decimos nosotros, la cabecita de cebolla. Eso es lo que voy a picar y lo demás, pues es la raíz. Así lo conocemos.
Y pues hay que quitarle la parte de arriba. Ya saben que a la Ingrid le quita todo. A ver, mis corazones. Irán, bienvenida Irán. Muchísimas gracias, dice Irán. Dice, hola noches, buenas noches. Dice, guapa, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Irán, igualmente. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. Mira, pues vamos a hacer una receta bien perris de arrocito con pollo estilo peruana. Aquí a petición de nuestro seguidor Jan. Vamos a hacer una combinación de una receta de Jan y una combinación de una receta de Ingrid. ¿Cómo la ven? Una receta de casa culinaria, Pero hay que quitarles rapidito. A ver, dicen por ahí. Dice, yo los famosos cebollines. Los famosos cebollines. Cebolla china, cebollín. Sí, saludos, Jolie. Dice, el porro es para las sopas. Sí es, pero sí se llama así, ¿verdad? ¿Poro o porro? ¿Poro o porro? Pero entonces no se utiliza para ese tipo de guisados, entonces nomás es para puros caldos y cosas así. Es que nunca lo he usado, la verdad, nunca lo he usado, pero les pregunto porque les digo que estaba a punto de traerla. Y dije, me llevo un manojo y pongo uno y uno, pero dije, ay, a ver, Ingrid, no experimentes. Dije, cálmate, tranquila. Dije, mejor haz una cosa, lleva la cebollita cambray y después utilizas esa cebolla por si quieres saber el sabor, lo utilizas con otro platillo, no pasa nada. Miren, vamos a empezar, chiquillos, porque si no se me va el tiempo aquí. Ya saben que la ingredientes. Yo creo que hasta ahí. Ay, ¿saben qué? A ver, permítanme tantito. No me gusta poner algo enfrente. Porque acuérdense que por no estar bien ubicada el otro día me pasó aquel accidente y yo ya no quiero que me vuelva a suceder. Pues acuérdense de lo de mi dedito, chicos. Ya le entendí qué le sucedió al clip. Ahorita lo voy a arreglar. Ya no me voy a quedar con las ganas. Dice que nomás hasta lo blanco. Lo blanco. Supuestamente nomás tenemos que echar lo blanco, chicos, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a poner la cebollita. Y aquí está el pimiento, miren, chicos. Aquí está el pimiento. ¿Cómo lo conocen ustedes? Aquí se llama como pimiento morrón. Ya no te hice caso, ¿verdad, corazón? Para que me dijeras cómo era, si era de este tipo de chiles o no. Es que hay unas recetas que miré decía que era pimiento rojo. Pero como me dijiste ají, la verdad dije, pues ají es chile, pero ¿qué tipo de chile? ¿Sabes qué me imaginaba? Que eran de esos chiles güeritos, unos chiquitos güeritos. Que los ponen mucho, esos chiles güeritos los ponen mucho así en salsa soya y cosas así. Entonces yo pensé que era de esos. Miren, chicos, esto es bien facilito. Nomás le quitan el morrón, lo que es las semillas, miren, de la parte de adentro. Y lo van a empezar a partir en rodajas, pero esto al final no se va a quedar así, chicos, lo vamos a partir en cuadros pequeños. Pero yo les doy esta idea más o menos para que no... Yo cuando era principiante en la cocina yo decía, ¿cómo se parte esto? ¿Cómo le hago para partir? Porque la verdad, chicos, cuando no tienes idea de cómo hacer las cosas y eres principiante y en la cocina y todo eso, hasta esto es como dificultoso. Y pues ya nada más empecé a mirar y dije, ay, pues obvio, Ingrid, lógico. Pues que agarro y lo empiezo a partir desde aquí. Porque yo lo quería partir siempre así, pues no me queda igual, obviamente. Entonces, por este lado, por el lado acostado así, chicos. Es más facilito, miren. Si lo van a utilizar para ensaladas, pues lo hacen en julianas, así en tiritas largas. Si lo van a hacer para fajitas, si lo van a hacer para eso, pues ya lo dejan un poquito más estético. Mira, lo van a dejar así, ya sea para una ensaladita, para unas fajitas o algo. Para esta receta lo vamos a hacer en cuadros pequeños. En cuadros.
Dice, voy a hacer tu frappé ahora moca, dice Alecita. Sí, mi reina, prepáralo. Es bien sencillito y la verdad es bien refrescante. Ni me digas, porque fuimos a traer las cosas para hacer la receta. Me dice mi esposo, ¿por qué no me acordaste de traerme café? Y le dije, ay, sí es cierto, hubiéramos hecho un café frío, porque la verdad se antoja. Y les digo la verdad, a mí me encanta porque no queda nada así como muy dulce, queda un sabor muy refrescante. Así es que pruébenlo, chicos, pruébenlo. Ya el dulce ustedes, en lo intenso del chocolate, ya eso es dependiendo. Ustedes como lo vayan a querer. Pero si lo hacen así, que no esté muy cargado, la verdad les va a encantar. Está buenísimo. Ya después nos vamos a hacer otros con galletas Oreo. Vamos a hacer unos por ahí bien perros, ¿sale? Pero más adelante, chiquillos. Miren, aquí ya tengo picadito. Ahorita les voy a ir enseñando. Supuestamente tiene que llevar medio morrón para una taza de arroz. Pero miren, chicos, yo voy a picar bastante porque obviamente la Ingrid, pues ya saben que le encanta hacer las cosas en cantidad grande y así le sobra, pues ahí lo guardo, no pasa nada. Vamos a calarle con vamos a dejar este pedacito, un cuartito, miren, un cuartito del morrón. Aquí tenemos la cebollita y por este otro lado ya lo tenemos picadito, miren, cuadritos. ¿Ok? Por este lado, chiquillos, tenemos el arroz. Miren, aquí está el arroz. Y les digo la verdad, ahí va. Miren. Ahí va, chicos, ahí va. Ahí va su textura, miren. Miren la textura del arroz. ¿Ok? Está buena, para serles sincera, está buena esta textura. No reventó así muy floreado, o sea, pero también está cocidito en su mero punto. Así es que nos va a servir súper, súper bien. ¿Ok? A ver, denme un segundito, mis amores. Un segundito. Ay, Ingrid, con razón. Es que se me salió un ganchito del clip. Con razón ya no lo pude enganchar. Pero bueno, ok. Facilito y sencillito. ¿Qué quieres, amor mío de mi corazón? Porque tú eres mi chiquito, mi amor. Vamos a poner a freír la cebollita y el morrón. Si hago algo mal, chicos, me dicen, Lo que pasa es que acuérdense que le dije, lo vamos a hacer muy al estilo de Ingrid. Vamos a hacer estos pasos. Espero que estoy haciendo las cosas bien, Jan. ¿Ok? Espero que sí. Si no, pues ahí me regañas. Mira, facilito. Siento que con el morrón rojo o con el morrón amarillo hubiera resaltado mucho más el color por el cebollín, ¿verdad? Pero no pasa nada, eso nada más sería en cuestiones estéticos, ¿ok? Pero de que el sabor va a tener delicioso, lo va a tener riquísimo, chicos. Así que por eso no se preocupen. Por eso no se preocupen. Para eso vamos a ir picando unos 3 dientes de ajo. Bien, pero bien finito, chicos. Ya saben que es lo más molidito que se pueda, porque esto de preferencia debe de ser molido, pero pues la Ingrid no tiene cómo moler esta cosa. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer así. Tiene que ser tiene que quedar como una pastita. Amor mío, ¿qué haces aquí, amor mío de mi corazón? Porque tú eres mi chiquito, mi amor, chiquito, bonito, ese niño yo lo soy, chaparrito, chiquitito, ese niño yo lo soy, ese niño yo lo soy, chiquitito, no, papá, tú no puedes estar haciendo eso aquí, váyase por allá con los papás. Ah, ya te serví agüita, carnitas, ahorita le voy a decir a papá que te dé agua. Dice, ají escabeche para hacer pasta de ají amarillo. Ay, ya.
Es que digo, ay, por el escabeche. Es que el escabeche, yo no sé, es que el escabeche no encontré escabeche. Para encontrar escabeche, aunque no creas, miren chicos, Tijuana es muy grande, pero hay ciertos puntos donde uno puede encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, para encontrar ese tipo de cosas, necesito, ya les comenté en otros videos, que me queda como unos 40 minutos más o menos, entre media hora o 40 minutos, dependiendo chicos, dependiendo, porque si hay tráfico y es hora de que está la línea, se pone muy saturado y duras mucho, yo y hasta una hora o más de una hora para bajar al centro de Tijuana, y yo tengo que ir a esos rumbos para poder encontrar ese tipo de ingredientes. Porque aquí chicos, la verdad, en las tiendas departamentales que están aquí, no lo puedo encontrar. La verdad, la meritita verdad. Oye, ¿qué estás haciendo aquí, mi vida? A ver. No, mi corazón, te levanto este pedacito de ajo porque te hace tanto daño. El ajito es tan malo como no te puedes imaginar. Ay, ¿qué haces, Ingrid? ¿Qué haces? ¿Qué haces, papá, aquí con la mamá? ¿Por qué vienes visitando? Porque tú quieres comidita todo el tiempo. Mande, amor. Llévate a los bebés. Amor, les dejé agua y les dejé agüita navarra para que les des. Ay, chicos, tiene un olor bien riquísimo. Le ponen el perro vio lo rico que está la preparación. Vámonos por arriba. Qué lindo están, dice Yoli, los perritos. Gracias, mi reina, gracias, mi corazón. Dice, Ali, alcanza para un taco para mí. Claro, si no alcanza, dice, si lo raspo la olla, en serio. Sí, va a estar bien delicioso y te digo la verdad, huele riquísimo. Este olorcito de la combinación del cebollín con el morrón da un aroma exquisito. ¿Y qué más les voy a decir? Miren, pues si les voy a poner un poquito, ahora sí, los 3 ajitos que le puse, miren. Los 3 ajitos que le puse. ¿Ok? Por este otro lado, chicos, acabo de poner en el sartén, miren, vamos a ponerle, acabo de poner en el sartén, le voy a poner un poquito de aceite, chicos, porque vamos a ir preparando la tortilla de huevo o torta de huevo. Ya les comenté que aquí nosotros en Baja California lo conocemos como torta. Miren, este platillo es bien interesante porque lo pueden comer ya sea con la torta de huevo, lo pueden hacer con el huevo que esté revuelto o incluso yo llegué a mirar que hay personas que lo comen hasta con el huevo estrellado. Así que se sienta el juguito de la yema y todo eso. No sé si originalmente así vaya, Jan, a ver, dime la verdad si me equivoco, pero se me hizo interesante. Nada más que yo dije en lo personal, a mí me gustaría que el huevo esté un poquito esponjadito
huevito jugosito, que no esté reseco, pero que a la vez esté un poquito doradito. Así es que vamos a buscar ese punto en el huevo, chicos, ¿ok? Que no se reseque, que quede bien perris, bien perris. Por este lado tengo bien bajito lo que es la verdura. ¿Saben por qué? Porque no queremos que el... ¿Cómo se llama? Que el ajo se nos vaya a quemar de más, ¿ok? Miren, vamos a ir poniendo ahora sí los huevitos rapidito. Ay, Ingrid, ¿qué hiciste? Bueno, espérenme un poquitín. Estos ya después yo los cambio y los cuido, chicos, para no perder el tiempo. Es que les voy a decir una cosa, los huevos, chicos, cuando están mucho tiempo fuera y que no están en refrigeración, se ponen bien aguados. Así es que yo les recomiendo que estén en refrigeración. Por eso es que pasa esto. Pero por estar acá queriendo mirar los mensajes, pues no lo abrí bien. De preferencia para una taza de arroz es pues de preferencia que sea, chicos, 3 piezas de huevo. Pero pues la Ingrid rompe las reglas en la cocina. Ya saben que ella es terca, necia y que siempre lo va a hacer a su modo, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé. No, no es cierto, chicos. Dije, le voy a poner 4. Que sea equivalente. Somos 2 personas, que sean 2 y 2. Así es que, órale, pues. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Le vamos a poner al huevito la pizca de consomé que a la Ingrid le gusta. Ya saben que a la Ingrid le gusta. Y le vamos a poner un poquito de sal. Okidoki y sencillito. Sencillito, mis amores, miren, sencillito. Ya desactiva tu super chat para poder donar. Ay, mi reina, no tengo todavía, mi corazón. Todavía no llegó. Es que todavía no cumplo los requisitos. Te lo agradezco, mi reina, con todo tu corazón. Pero todavía no cumplo los requisitos para desactivar el super chat, chica. O sea que ustedes pueden ver que sí tengo arribita los 1000 suscriptores, pero hay otro requisito más, chicos, que tenemos que cumplir unas horas de reproducción. Y todavía no cumplo con esa meta. Ya vamos, poco a poquito. Denme chancecito, mis amores. Agradezco muchísimo que me quieran apoyar. ¿Saben qué es lo que me pueden hacer, mis corazones? Apoyarme dejando su like y compartiendo la recetita con toda su familia, la comadre, los amigos, ya saben, la vecina, la tía, con quien ustedes quieran, chicos. Con eso me ayudan muchísimo a compartir la recetita y a llegar a más personitas, chiquillos, a más personitas. Y con todo eso, miren, se los agradezco con todo mi corazón, mis amores. Ustedes me ayudan muchísimo con eso. Miren, mis corazones, voy a empezar echando el huevito. Miren, bien sencillito, salecita, una pizca de consomé y un poquito de pimienta. Nada más. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí. Okay, a mí, como les comento, a mí me gusta que se esponje, quede bien esponjadito. A fuego alto. Lo cambio de lugar, chicos, porque aquello todavía está en proceso, despacito, despacito, ¿ok? Francisco, qué lindos perritos. Muchas gracias, Francisco, que andas por aquí, chiquillos. Chiquillos, no se vayan a desesperar conmigo. Acuérdense que a mí me llegan los mensajes retrasaditos, ¿ok? No me llegan como que al instante cuando ustedes me los mandan, ¿ok? Eso es para que a mí me dé tiempo, si yo ando ocupada, alcance a mirar algunos mensajes, porque si no, de ese modo perdería mucho más mensajes que no alcanzo a mirar, chicos. Y de por sí ya ven que se me van un montón, pero así de esa manera tratamos de tener ese control para que no vayan a creer que no los leo como que a veces al instante. Muchas veces sí, ok, porque ando ocupada, pero otras ocasiones no, chiquillos. Me llegan con un poco de retraso. Ay, ¿qué estás haciendo aquí, mi vida de mi corazón? Ay, te estás portando bien, amor mío. Aquí está mi cosita, chiquillos. Ay, tienes una cara de tontita, mi vida. Pone cara de mustia, ella es bien mustia. Váyanse para allá con papá, mis corazones. Córrale. Esta no, bebé. No, con esta no. A ver, déme un chance.
Denme chance, mis amores, porque la mamá no trae frenos. Híjole, ya por andar acá con ustedes ya se me doró un poquito y yo no quería que se me dorara mucho el huevito. No, bebé, no, ahorita yo no ocupo que me quiten el tiempo, mis amores, porque si de por sí a la mamá se le va el rollito de las cosas. Vamos a pegar este huevito, vamos a pegarlo. Ahí está, quiero que se cosa de este lado. Voy a partir el huevo, chicos, en trozos pequeños, en cuadritos pequeños, ¿ok? A ver. Ay, que se me atoró. Ya, Cusita, no pueden venir para acá, mamá, porque yo me entretengo con ustedes y se me va el rollo de las cosas. Estoy partiendo, chicos, en cuadros pequeños el huevito. Una vez que ya está hecho la tortilla, pues ustedes ya lo pueden partir facilito, ¿ok? Si ustedes, como les comento, lo quieren hacer el huevo revuelto, lo pueden hacer revueltito, ¿ok? Yo ya lo voy a dejar así. ¿Saben por qué? Porque si no se me va a resecar más y yo no quiero que quede reseco, ¿sale? Entonces, muy importante. Ahora sí, chicos, ya tenemos listo por allá. Acucita, mi reina. Ok, quédate ahí, mi preciosa. Ahí quédate, mi corazón. No pasa nada. Entonces dice por ahí. Entonces, chicos, para esto, déjenme acuerdo que no voy a estar. Para esto, muy facilito. Aquí, ahora lo que voy a hacer es que vamos a empezar a agregar el arrocito. Pero como siento que se resecó un poquito, yo en lo personal siento que se me va a pegar, entonces como no quiero eso, le agrego un poquito más de aceite. No está muy grasoso, no quedó así como que bastante. Miren, les muestro, o sea, está súper bien. Entonces voy a empezar a agregar el arroz antes, chicos, antes de que se me empiece a quemar el ajito. A ver, es una taza, ¿verdad? ¿Para qué la estoy midiendo? Había dicho que era para una taza aproximadamente. Creo que no hice de más. Les digo que a la Inés se le van las cabritas. ¡Ay, qué delicioso huele esto! Y eso que apenas va empezando el merengue, ¿eh?
Ahorita les voy a mostrar, chicos. Ahora sí, que se ponga el arroz a fuego alto. Mira. A ver, ustedes me dicen, vénganse con la Ingrid. Vénganse con la Ingrid para que ustedes miren con sus propios hermosos y preciosos ojos este arrocito como está quedando, ¿ok? Les voy a mostrar cómo se mira. Ay, quisiera que ustedes pusieran mantos. Que ustedes pudieran oler este aroma tan delicioso. Miren qué hay por aquí. Miren, qué rico, chicos. Aunque ustedes no lo crean, esto huele riquísimo. Pienso yo, en lo personal le hubiera agregado un poquito más de morrón. Tal vez le hubiera agregado toda la pieza. Creo que se vale, que sí se le puede agregar un poquito más y quedaría bien. Yo creo que está bien también ahí, ¿verdad? Con eso, pero yo sí se lo agregaría. Para que no quedarme con ese pedacito, miren. Creo que sería como que suficiente, ¿no? En vez de dejar este pedacito, pues entonces creo que sería perfecto una taza de arroz con una pieza de morrón. O sea, se me hace bien. Creo que quedaría perfecta, no sería bastante, así es que para la otra, entonces yo le echaría todo. Yo le echaría toda la pieza, chicos, así ya no queda. Así ya no queda ahí, todo lo utilizan. A ver. Dicen por ahí, si lo amas por interés, engañado a más de tres. A ver, dicen que la tenemos que ir dando una así aplastadita, que para que se vaya poniendo frito el arroz. Sí, que irlo dorando, aplastando. Wow, sí es cierto lo que dicen, ¿eh? Está agarrando esa texturita como doradita, así como rica, ¿eh? Sí me está gustando, me está gustando. Dice David, se quema el omelette. Ay, David. ¿Sabes qué, David? Quedó doradito. Mira. Quedó doradito, pero no está quemado, mira. Es un doradito rico, así como cafecito. A mí sí me gustó. Mira. Y no todos están igual, porque fue un poquito más de un lado, pero no, mira, no está quemado, mira, para nada. Mira. Ya se me lo estoy comiendo. Voy a darle otra meneadita leve, chicos. Ahora sí, vamos, una meneadita más y le voy a agregar el pollito. Ese pollito delicioso. Dice Jenny, ¿qué cocinas? ¿Qué se quemó, David? Ay, ¿te podré enviar escabeche hasta allá? Ay, Jan, yo creo que sí, Jan. Se podrá, fíjate que estas cosas no las sé si se podrán. Pero yo digo que sí, ¿creen que ustedes que sí se podrá? Es que les digo, probablemente sea diferente el escabeche que el de aquí, que como les comento no lo sé, pero yo digo que sí, chicos. No les puedo especificar bien, ¿saben por qué? Porque como es alimento y todo eso, pero pues yo les digo, pero no sabría decirles. Miren. Está ya un poquito dorado el arrocito. Ahora sí, chiquillos, vamos a empezar a echar esto. Miren qué delicioso soltó su juguito el pollo. ¿Se dan cuenta cómo quedó jugosito? Y eso que no, como les dije, no va a estar muy dorado. Ahora sí viene lo bueno. Ay, qué rico huele, amor. Te llega el olor. Ok, mira. Ahí viene lo bueno. Esta receta, chicos, originalmente debe de llevar
salsa de ostión. Y ahí está mi amigo, compañero Jan, que no nos miente, él es de este hermoso Perú, que nos está transportando a este lugar tan rico con esta receta. Nada más que la salsa de ostión no la pude encontrar. Solamente había salsa de anguila, salsa soya con limón, salsa teriyaki, salsa, ¿cómo se llama? Salsa inglesa. ¿Qué otra, amor? Anguila, teriyaki, inglesa, soya con limón y no sé qué otras cosas, pero se los juro por Dios que la salsa de ostión no estaba. Y mi esposo tenía ganas de probarlo con eso y le digo, amor, pues no nos vamos a ir muy lejos. Yo pienso que con la salsa de ostión es más o menos como con los ingredientes que utilizan en la comida japonesa. Pero mire que era una opción también, chicos. Lo que sí es bien importante es la salsa de soya. La salsa de soya. Sí, mi amor, léemelo. Dice que ahí le de esa soya sí, ya le eché la salsa soya, mira. No, amor, vea que no encontramos la salsa de ostión. Ah, ya se me cayó un poquito. Así, chicos, vamos a empezar. Yo quiero empezar así. Ay, carne. Amor, mira, se me cayó un pedacito de arrocito y carnitas. Ahí anda. Ok, chicos, miren. Esto lo vamos a utilizar, lo vamos a partir en lo más finito que se puedan, rodajas bien delgaditas y finitas, ¿ok? Nomás que hay que darle una medio lavadita. ¿Sabes por qué? Porque ya de tenerlas ahí a mí se me asegura que ya está sucio. Carne, no amor, es que carne no me deja ni caminar. Esto ya está deli, ¿ok? Ay. No, ya le bajé un poquito. Te dice Yesenia López, ya tenía tiempo que no entraba a tu live, que no recordaba el nombre de tu canal. En serio, Yesenia, mi corazón. Ay, mi reina. Y luego que no les llega la notificación cada vez que me meto, ¿verdad? Ay, pues bienvenida. Muchas gracias por venirnos a acompañar. ¿Cómo se llama, mi amor? Yesenia López. Yesenia López, gracias, mi corazón. Gracias por acompañarnos. Ya te suscribiste, mi reina. Ya te suscribiste para que nos acompañes los lunes y los miércoles. Tú ven, échate un vistazo los lunes y los miércoles. Aquí vamos a andar. Ya hasta ahora ya sabes que ya andamos por aquí. Miren, chiquillos, aquí ya tengo la cebollita. La cebollita verde que vamos a necesitar. Y miren. Ay, carne, casi te piso, mi amor. Dice, ya terminé de preparar mi comida, dice ya. Dice, tortilla, omelette. Jan, ¿qué cocinas? Pues dice, a ver, el cebollino a la cebolla china deberías de echarle unos cortecitos encima cuando ya está, quedará delicioso. Ya tenía tiempo que no entraba a tu... Ay, pues ¿dónde está llegando ese? Sí, se quema el arroz. Ay, no se quema, ya va a estar listo. Mira, pues nuestro queridísimo amigo Jan nos dice que el cebollín se lo tenemos que echar arriba. Sí, yo le dice que cuando quieras te entrena a perros y caballos. Dice, mi perro da la mano, el saludo es fácil de enseñar. El saludo es fácil de enseñar. Tú también. Dice, cuando quieras entrenar. Ay, corazón Yoli, ¿en serio entrenas animalitos, mi reina? Ay, muchas gracias. Pues ya saben, mira, mis chicos, aquí mi corazón, ella entrena animalitos. Te voy a mandar a los míos. Que, ¿saben una cosa? Nosotros somos bien inteligentes, chicos, y todos nos hacen caso, pero hay una de las cosas en las cuales yo hasta ahorita no he podido poderlos acostumbrar. En una parte a veces se hacen caso, pero a veces se ponen rebeldes en la pipis.
Y más porque hay una niña en la casa. Eso sí, no sé cómo hacerle. No sé cómo hacerle. Me vuelvo loca en ese tema. Miren, chicos, pues aquí yo ya pagué el arroz. Ya no me voy a ir muy lejos con esto. Sazón que dice que manda saludos. Sazón mexicano, saluditos de parte de mi esposo. Dice mi esposo que saluditos. Mira, dices que esto se pone en un bowl, ¿verdad? Yo lo voy a servir en un plato. ¿Ok? Que me encantaría servirlo en algo así, pero como está caliente, estos son platos de coco, chicos, ya he reventado los platos. Carne, fuera. Entonces, fuera, miren. Fuera, fuera. La cebollita no sé si se la ponga al final, pero yo se lo voy a poner así. Ahí queda. Y si hago caso, mamá, ahorita no puedo entregarme. A mi bebé. Sí, se hace caso. Cuando él quiere nada más. Le voy a poner bastante pollo. Y no me sirve mucho, A mi esposo yo ya conozco que él es un poquito quisquilloso, ¿no? Dicen que esto lo pueden hacer revuelto, chicos. Yo les voy a decir la verdad, yo se lo voy a servir así y que él ya se encargue de revolverlo ahí en el plato, ¿ok? ¿Tenedor? Me pregunta Yesenia López que si ella Pimechi lo quisiste de cerrar. Mi reina, es un platillo peruano que nos compartió aquí nuestro seguidor Jan. Espero que lo haya hecho lo más parecido que él me haya dicho, pero créanme que se los hice con muchísimo cariño y sobre todo no se pueden imaginar el aroma y me encanta, me encanta. Yo estoy segura que les digo y el sabor ahorita se los voy a decir porque me quedé y el sabor, ¿verdad? No les voy a mentir, ahorita lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Le voy a servir a mi esposo así y lo demás, ahora sí, chicos, se lo voy a mezclar aquí. ¿Saben por qué le hago así? Porque de esta manera, así si él en la parte de arriba hay algún ingrediente que él no la quiera, a mí me gusta así, miren, así yo ya lo tengo, siento que le da un poquito de vista y ya al momento de que lo vaya a servir en el plato, ahorita el mío creo que ya se va a mirar como que más apetitoso, ¿verdad? Sí, yo sí voy a querer limón, sí le voy a echar limón tantito. ¿Vas a querer limoncito? Pero no, Ay, ya no, están bien no, maduros. Soya. Lo voy a traer. Chicos, ustedes siempre han dicho, ustedes siempre me han dicho que quieren conocer a mi esposo. Miren, chicos, él es mi esposo. Salúdalos, mi amor. Hola. Él es el señorón Jan, él es el señorón de la casa, él es mi papazote. Amor, dinos, cuéntanos, ¿qué te pareció la receta? A ver, pruébala. Mientras te voy a traer la salsa soya porque yo sé que a mi esposo le encanta que le ponga bastante salsa soya. Ahorita le voy a servir un poquito de refresco. A ver, amor, échale soyecita. Dile la verdad a Jan. Dile la verdad. Dile qué te parece esa receta. Dice, lo combinas todo y listo. Dice, con ají, limón o chile. Bueno. Dice, jugo de limón, un poco de agua, sal, pimienta y salsa de soya. Ah, ¿eso qué es? Lo combinas todo y listo. Dice, a ver, chile con limón, jugo de limón o un poco de agua, sal, pimienta y salsa soya. Espero le guste ese plato. Amor, dice que espero le guste ese plato. Está bueno, está bueno. ¿Te gusta? ¿Sí? Dice que sí le gusta. Es que, ¿saben qué? Mi esposo le encanta la comida china y esto es algo como que parecido a eso. Déjenme, voy a servir poquito. Ah, por cierto, amor, ¿quieres que te sirva refresco? ¿Quieres Sprite o del otro?
Dice mi novio que se le puede mandar saludos. Dice, qué linda pareja, dice, se miran los dos, lindos los dos. Ay, mi reina Yoli, muchas gracias. Mira, yo le dije a mi esposo, tienes que salir conmigo, si no ya no te voy a querer, ¿eh? Yo ya no te voy a cocinar cosas ricas si no sales para otra, ¿verdad, ma? Porque viene, chicos, regáñenlo, viene, se sienta aquí, me lee 2, 3 mensajes y se va y huye. Y les digo, no, tienes que estar aquí conmigo porque, oye, te cocino a ti y con qué me inspiro. Y me deja sola y él no entiende que me quita la inspiración. No, amor, cómete todo. Amor, cómete todo. Miren, ya salió que va... Es que, ¿saben qué? Les digo que es un poco chiquión. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ha sido fácil este hombre? No, hombre, fácil no tiene para nada. Es tan delicadito. Delicadito el señorito, como no se pueden imaginar. Le tengo que andar hallando el modo. Dice Gina López, dice mi novio que se le puede mandar saludos, se llama Jonathan. Pues mi tocayo, yo creo, ¿no? A ver, ¿dónde dice Yesenia? Yesenia dice mi novio que si le puedes mandar saludos, se llama Jonathan. Ay, mándale saluditos, amor. Saludos al amigo. Saludos a su tocayo. Dile saludos. Bueno, saludos, buenas noches. Bueno, así, es que como miren, como les digo, mi esposo, yo soy bien así de piquisolis, bien así, mi esposo habla más así, pues como más serio con los hombres. Le digo, tú habla como tú eres, mi vida, yo así te quiero con todo mi corazón, a mí no me importa. Porque yo no sé nada de eso. ¿De qué? Sí, amor, tú, ¿verdad? Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Verdad que él debe de saludar y hablar como él es? No se debe de intimidar. ¿Por qué? Porque fingir en esta vida a alguien que no eres es algo feo. Y yo le digo a mi esposo, amor, yo así te quiero. ¿De qué te preocupas? A ver. Bien que estamos ahorita, bueno, agarrar un chingo. Dice, saludos, se le ve que come todo lo que le preparas, dice Jan. Sí, amor. Dile tú de tus propios labios. Pero dicen que se ve que te comes todo lo que te preparo. ¡Ay, qué mentiroso eres! Es bien mentiroso, no se come todo, chicos. Bueno, miren, sí se come todo de que el día que no le gustó, no es así, sí se come todo, la verdad. Pero de que a veces yo le sirvo mucho. Eso es a lo que yo me refiero, que no es cierto que se come todo, porque a veces te sirvo mucho, ¿verdad, mi amor? Pero... ¿y tu sodita no te vas a poner? Ayúdame a leer. Dice mi novio, ay, dice Yoli, Yesenia López, se llama Jonathan, tu novio. Yoli, saluditos, Gracias por estar aquí acompañándonos. Les prometo que va a estar más seguido. Voy a traer a este hombre, dice, así cortito, que ande aquí conmigo. Tú eres bien linda, has de ser bien feliz. Él se mira que eres adora, se nota. Sí, pero también peleamos. Dice, tú eres bien linda, dice, él ha de ser feliz, él se mira que eres sus ojos, dice, te adora, se nota que siente el cariño que les das tú a él. Ay, mi corazón, gracias, mi reina. Dice mi esposo que ¿qué dijiste, amor, ahorita? Que te hago enojar mucho. Que me hace enojar mucho. Pues a lo mejor así eres feliz haciéndome enojar. Me hace enojar mucho, dice. Yo pienso que esto es normal, ¿no, chicos? En todas las parejas. Y luego más que nosotros somos como el agua y el aceite, somos totalmente diferentes. Yo soy bien, ¿verdad, amor? Sí. Es bien difícil, chicos, bien difícil porque es real. Yo soy bien distinta a él. Yo soy bien hablichi. Yo soy una persona que puedo estar, hable y hable con las personas y siempre quiero estar platicando con la gente. Ay, cuando vamos también a la calle así soy. Si alguien me pregunta algo, es como que cállate, ¿de dónde te apago? Porque hablo un montón. Y mi esposo no, mi esposo es como que un poquito más serio por ese lado. Sí habla y todo eso, pero es un poquito más serio, chicos, y por eso les digo, es un poquito difícil. Por eso me hace enojar, porque él es bien serio para decir las cosas y yo soy muy sentimental. Pero lo adoro, ya saben. Lo adoro, me berrinchúo con él. Y así. Y cuando no se come toda la comida que le hago, me enojo también. No me enojo, me siento mal y le digo, ya no te voy a volver a hacer de comer. Y es verdad, ya no le hago después lo que él me pide. No. ¿Verdad, amor? Miren, ahí está mi chulo. Ahí voy, mi vida, a comer contigo. Te quiero barrio, dice.
tiro barrio, cabrón, dice el salón mexicano. ¿Qué dice? Que tiro barrio, ¿no? Que tiran. En la juventud, sí. Cuando era joven, sí. Cuando eras joven. ¿Era cholo, amor? No. No era cholo, amor, fuiste militar. ¿Cómo dices que eras cholo? No, pero tirar barrio de, pues, como de canijo, pues. Ah, de canijo. Ay, mi amor, lo canijo no se te quita. Pero de tirar barrio no. No tira barrio. Cholo nunca fui, pero sí fue desastroso. Sí, es que dice que cholo nunca fue, así como cholillo y todo eso, pero desastroso sí. Y eso sí, y eso no se le quita. No es cierto, no es desastroso. Pero el carácter no se te quita, así como de que... A mí no me debe comer porque dentro. Ya, pues come. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ahorita voy a comer contigo este delicioso platillo. Pero no voy a comer a gusto, pero tengo que estar comiendo ahí. Ah, ¿te da vergüenza? No, a mí nunca conozco como los cavernícolas. Dice mi esposo que no lo dejo comer. Es que a él no le gusta comer en la cámara. Dice, no me dejas comer a gusto. Dice, estoy como dice, si estoy en la cámara tengo que comer bien piquis. Dice, y si le digo, pues tú come a gusto. Dice, no, a mí me gusta comer como los cavernícolas. Ahí se pasa. Sí, pues con el dedo y todo el rollo. Miren, chicos, este plato, miren, vénganse para acá tantito. Es que, ¿saben? Se dan cuenta porque estoy más tiempo aquí, porque esta luz me hace ver un poquito más claro todo. Y si me voy para allá se ve opaco, pero pues no pasa nada, chicos. Vamos aquí con mi esposo. Vamos con mi esposo tantito. Dice, se ve que tu esposo, ok, dice, pero no baja la guardia, siempre es tu guardián. De lejos te controla. ¿Cómo? No entiendo. Dice. A ver, vamos a leer qué dice. A ver, primeramente vamos a... Espérame, déjame traigo acá. Es que saben que, chicos, siento que teniendo el teléfono aquí muy encima, como que está más... ¿Me ayudas a quitar mamá? Porfis, para poder comer aquí contigo y poder leerlos y platicar un ratito con ellos, ¿sí? Espérenme un poquitito, chiquitines. Vamos a acomodarnos un poquito mejor aquí para poder estar con ustedes más padre. ¿Ya? Gracias, mi amor. Pero no. Ay, esta cosa pegada aquí. Yo pienso que así, ¿no? Yo pienso que así, chicos. Lo iba a poner un poquito más así, pero no. Yo pienso que así va a estar mejor. Ay, si se ve un poquito feo, me perdonan. Miren, chicos, parece yakimechi, ¿verdad? Algo así parecido al yakimechi. Miren, le voy a poner un poquito más de soya. Miren, chicos, esto está deli. A ver, vamos a verlos por aquí, chicos, ¿ok? Para así no estar encima de ustedes en la cámara, porque sinceramente es como que qué penoso, ¿no? Dice, a ver... ¿Por qué me retrasé un montón? A ver, amor. Muchas gracias. Yo que tenga buen provecho, muchas gracias. Que se ve bien, que no te preocupes, que si quisiste ahora te pregunta Elencita. Jan Ramírez debería hacer limonada frozen. Dice Jan, dice, por esa función pensé que era yakimechi. Sí, mi reina, es que sabes que estaba viendo, Yesenia, que este platillo es una función de comida japonesa con la comida peruana, algo así. Y por eso es así parecida como el yakimechi. Y la verdad, ya que me la pruebo. Y miren, está bien padre porque le puse, si se pueden dar cuenta, le puse esos trocitos de ajonjolí. Va a estar bien perrísimo. A ver, tú ayúdame a leer, mi vida, algo si lees por ahí, porque yo mire de aquí en lo que esta cosa me da los mensajes. Mira, te pone, el encito te pone ole. Yo le agarre, te pone tu esposa, mira como un jefe, no, que jefe, no mando ni en mi casa.
¿Quién dice eso? ¿Dónde está ese mensaje? Estoy enamorada de tu cocina, es hermoso. Muchas gracias. Helencita dice, ¿qué hiciste ahora? Hola Helencita, hola mi reina, bienvenida. Qué milagroso que andas por aquí otra vez, mi corazón, ¿verdad? La otra vez sucedió un accidente y yo dije, se agüitó mi reina porque no me la bloquearon, ¿verdad, mi amor? Sí. Pero gracias por venir, mi corazón. Mira, el día de hoy hicimos, primeramente, vamos a ir contestando poco a poquito, hicimos un arroz con pollo. Es una receta que nos compartió un seguidor, que le hicimos lo más parecida de lo que él nos trató de decir. Mira, que le pusimos arrocito, pollo. Es una receta peruana. Es una receta peruana y está bien sabrosa. Es bien facilita. ¿Y saben qué es lo más perris de todo esto? Que no necesitas ensuciar tantos trastes. Bueno, ya la Ingrid ensucia de lo normalmente, ella sí es, ¿verdad? Miren, chicos, pero está bien delicioso su aroma. Está muy bueno, muy todo. Está bueno. Nada más que yo en lo personal le puse más chiquitos el pollo porque no puedo masticar. Está bueno. Bueno, dice que se vende allá en Perú. Allá en Ramírez dice que allá se vende así en la esquina, pues comida callejera. Sí, chicos. Esta receta es una receta muy tradicional de Perú. Y dicen que se vende muchísimo. Esa es una receta muy típica de allá. Así como me imagino que ha de ser como aquí los tacos. Y hay cosas así que se venden en la calle como los tacos, los hot dogs y todo. Imagino que ha de ser como ese tipo de platillos allá muy ¿cómo se dice? Muy comerciales. Dice Helencita, gracias a Dios estamos muy bien, mi reina. Gracias a mi bendito sea Dios, mi corazón. Aquí echándole todas las ganas del mundo, mi reina. Dice Jen Ramírez, estaban porciones enormes. Dice que ¿por qué? Dice, Bueno. se ve rico, invíteme, los extraño. Ay, mi reina, ya sabes, cuando gusten, esta es tu casa, mi corazón, ya sabes. Dice que, pues, Ingrid dice, me recuerda a tus inicios. Sí, mi corazón. Alecita, acabas de venir. Donde salía la coca de 3 litros, dice Alecita. Hice tu frappé, quedó riquísimo, en serio. Agrégale aguacate. Ni me digan, chicos, no tengo aguacate. Si no, yo ya estuviera comiendo con aguacate ahorita. Yo todo lo como con aguacate, ¿verdad, mi amor? A ver, amor, dime, alguien te estaba diciendo que parecías como jefe. 5 pesos, 5 o 6 pesos mexicanos. Creo que un sol peruano, algo así. Un sol peruano, Son como 6 pesos. 6 pesos mexicanos. Entonces, ¿cuánto venden esto? Pues 15 soles peruanos, no me sé 15. la conversión. 15 por 5, por 6, creo que como 6 pesos, creo que 15 por 6 por la cuenta. Y ya vas a ver. No está mucho, como 65 pesos. ¿No? Ajá, como 60 y tantos pesos. ¿Está bien? Uy, se me hace bien, pero dependiendo el tamaño del plato o del platillo que te lo vendan, ¿verdad? Como 90, sí, como 90 pesos. Como 90 pesos más o menos. Déjame, voy a agarrar una cuchara. Es que yo ya sé que te hizo falta el limón. Dice Alecita que hizo el café helado, mi amor. ¿Ya terminaste de comer? Dile si te gustó esta receta. Que te hizo falta que te diera... Me la comí toda, mira. Ay, todavía ni terminas, cállate. Te hizo falta, ¿sabes qué, amor? No prevenimos el limón. Limón. Aquí en esta casa, chicos, no debe de faltar el limón porque este señorón que ustedes ven aquí, todo le gusta comérselo con limón. Y ahora la Ingrid le falló con el limón. Perdóname, mi amor, para la otra no vuelve a pasar.
Dice, yo sembré un palo de aguacate cuando te mando aguacates hasta México. Ay, mi corazón, claro, me mandas para acá porque aquí está bien caro. A veces que está el kilo con más de 100 pesos. Te vienes comprando una... Me llegó, mire, me llegó a tocar que casi un aguacate lo compramos en 80 pesos, veamos. Pero también tiene que ver el tipo de aguacate, porque el más caro es el grandote, el que es como de aceite. Ese está carísimo y ahorita no baja de más de 100 pesos el kilo aquí. Está bien carísimo, 100, 180 lo hemos visto. Papi parece diputado de Morena. La lecita. Ay, mi corazón. Dicen que mi esposo parece... ¿Qué te dicen, amor? Que pareces jefe. Sí, pues digo que no soy jefe ni en la casa, ni yo no sé. ¿Cómo no? Eres el señorón de la casa, mi amor. ¿Cómo de que No no? te puedo gobernar aquí, es lo importante. A mí no me puedes gobernar. Para Es que, chicas, ¿sí o no? Tenemos que ser jefe, ingobernables. Para ser jefe, primero ocupa empezar por mandar en tu casa. Amor, si mandas... No mames. ¿Cómo no? Me mandas a hacer de comer, me mandas a cuidar a tus enanos. Tú mandas en la casa, en esta casa, él manda, chicos. Así es que no le hagan caso. Se quiere hacer la víctima delante de ustedes para que digan que la Ingrid es ingobernable. Pero no es cierto. Eso es lo que yo le hago creer a él, que soy ingobernable. Pero al final de cuentas, miren, soy una perita en dulce así. Estoy como corderito, bien mansita, ¿verdad, mi amor? Él es el que es ingobernable, chicos, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, él es ingobernable. Hasta ahorita la Ingrid le dijo, de plano es por demás el sacrificio. Contigo no se puede hablar de paz. ¿Verdad, mi amor? ¿Que eso te decía? Es cierto, chiquillo, estoy jugando. Estoy jugando. Ya sabe él que yo salgo con cada mensada. Ya sabe mi esposo que yo salgo con cada mensada que le digo. Me pongo así, mi amor, ahí sales poquito porque si no me va a salir la televisión y luego me va a salir el copyright. Sí, ya déjanos un postre. De hecho, ya nos habías... Y creo hay una última receta, no sé qué nos había dejado, algo así de postres, ¿no, amor? ¿De qué? ¿Peruano te deja guardia? No, pero de postre no. De postre. Vamos, bueno. No, tú no te vas de aquí. Ayúdame a leer. Dice Ingrid Tanito Bebé, dice, ya sé que salieron los enanos, dice, en la preparación. ¿Dónde viven? Dice Yesenia, amor, perdón. Mi corazón, vivimos en Tijuana, corazón, en Tijuana, Baja California, mi reina. Perdóname si no te había visto tu mensaje, no te estoy mirando, mi corazón, discúlpame. Debería de hacer un ají para acompañar. Un ají es como un chile, ¿verdad? Una salsita, algo. Hubiera sido rico, amor, si hubiéramos preparado unos chilitos de esos güeritos. Así como curtidos con limón y salsa soya. Hubieran quedado perfectos. Ahorita voy a seguir comiendo, chicos, pero es que la Ingrid prefiere estar en el wiri wiri. Y a mi esposo no come si le pongo la cámara. No, ya no. Dice Ingrid, perdón, es que hice tu café frío, me tardé bastante porque no tenía leche. Ay, mi corazón dice que ya hizo el café. ¿Y qué te pareció, Alecita? ¿Te gustó? Dinos la verdad. Yo también planté, dice, un palo de limón, pero hay que esperar unos 3 años a que se dé esta bebé. ¿Tanto tiempo tardan, amor? Bueno. Los limones. Tardan mucho tiempo. Dice que está chiquito, que todavía está bebé, que le faltan 3 años todavía, tardan mucho tiempo. Pero está padre porque una vez que ya lo tengas, ya no vas a parar por los limones. Hay unos que salen sin semilla y otros con semilla. Unos con semilla y otros sin semilla. El de sin semilla es como el persa, ¿no? Dice el ají que te digo es rocoto, es que es rocoto, ya me habías dicho, no, es elote, ¿verdad? El rocoto. ¿O qué me había dicho que era? Ay, es que se me olvida, tengo cabeza de chorlito. Limón, jugo de limón, agua tibia, sal y salsa de soya. Alecita, amor. La Alecita sale con cada cosa, amor.
Dice Ingrid, mi papi es macho de pecho peludo. No, mi reina, qué pecho peludo. Dice, eso Ingrid, ponerse perris y gobernar. De arroz con leche peruano. Órale, a ver, pásate la receta de un arrocito con leche peruano. A mí me encanta el arroz con leche. Sí está caro, amiga Ingrid. Yo tengo árboles de limón y luego está... Hasta regalas limones, sazonó mi corazón. Aquí el limón a veces está como... Y más, ¿saben qué? En las temporadas de verano, ¿verdad, no? Alguien te borró un mensaje porque alguien dice que te pusieron un mensaje que le mandara saludos, no sé qué, que Era un albur, chicos. ¿A quién andamos? No. No eran albur. ¿A quién andan borrando, chiquillos? Borrado. Zambrano, sí, porque te decía eso, pues, que le mandaron un saludo a tu esposa Reina y creo que a su hija o hijo. Sí, mi corazón. Te quitó el mensaje, no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis corazones? ¿Por qué los andan borrando, pobrecitos? Dice la Potasio Pesorris. No, mi reina, no te pasa nada. Vamos a comer un poquito. Aquí en Córdoba. Héctor Osuna fue que te dijo. Dile que te mande mensaje otra vez. No. Chicos, alguien me mandó un mensaje. Ahorita un saludito para su esposa. Mi corazón, perdón. Creo que se les pasó y lo borraron. Si me quieren mandar el mensajito otra vez, mi corazón, les perdónenme. La verdad no lo leí. Dice Héctor, aquí en Córdoba está caro el limón. En serio, aquí también está bien caro el limón, ¿verdad, amor? A veces en cuánto está. No, no te tengo enfocado porque ya sé que me dijiste que no quieres comer en cámara. No, amor, lo hemos visto casi en 100 pesos, 99, 100 pesos el limón. Sí, pero es que tiene que ver mucho el tiempo de verano, chicos. Aparte tiene que ver mucho el limón que sea. Hay uno que es más caro y otro más barato. El persa es más caro. Pero ha estado hasta 99 pesos el kilo de limón, chicos, y más en estas temporadas de verano porque se empieza a hacer mucho el marisco. Aquí en Tijuana se empieza a hacer en estas fechas mucho el marisco y suben todas esas cosas de precio, pero como no se imaginan. El aguacate, el pepino, el limón y el marisco suben como no se pueden imaginar en estas temporadas, porque obviamente aquí en Tijuana estamos en temporada ahorita de verano. Todo eso ahorita está carísimo, carísimo de París. Dice, ahí venden flan de chocolate y flan de vainilla para que ustedes lo preparen. Sí, venden de chocolate, de vainilla, creo que sí, de chocolate no he visto, pero tiene que haber. Te mandó otro mensaje de Héctor Osuna. Culinari dice, ¿qué crees? Te mandamos saludos, mi novia Reina y nuestra hija, saluditos para ti, tu esposo. Ay, Héctor, muchísimas gracias. Un besote y un abrazo, saluditos para tu novia Reina y para tu hija, saluditos y muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos, ¿ok? Es una bendición que estén aquí con nosotros. Saluditos desde aquí, desde Tijuana. Dice, mi amor, saluditos para ti y a tu esposo. Muchas gracias, gracias. ¿Cuándo haces limonada? Mi reina, vamos a hacer una limonada natural, ¿verdad? Para la próxima receta vamos a ver si nos... No les prometo una limonada, pero vamos a hacer una receta de alguna comidita, pero nos vamos a aventar una agüita fresca también, ¿verdad? Porque la Ingrid pura coca toma, pura coquita. Pero más que nada lo voy a hacer para que ustedes aprendan a hacer una agüita fresca bien sabrosa, chicos. Más que nada es por eso, porque ya saben que yo no cambio mi vicio. Lima y limón los dos y queda delicioso los dos juntos. Los voy a hacer. Saluditos desde Houston, Texas. Uriel, saluditos, Uriel, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Gracias. Uriel, ya has estado aquí con nosotros, ¿verdad? Creo que sí, ya has estado. Gracias, gracias por estar aquí. Dice, mi novia Reina tiene 2 hijas, dice, y yo tengo una hija. ¿En serio? Ay, pues felicidades, les deseamos mucha bendición. Están casi igual que nosotros.
pero era al revés. Yo tenía 3 y mi queridísimo esposo tenía 2 cuando lo conocí. Y todavía seguimos en las mismas, chicos. Seguimos en las mismas. Todavía seguimos en las mismas. Amor, no que ya. No es mala educación estarte tapando porque eres una preciosura, mi vida. Yo no te debo de tapar. Así es que les digo, chiquillos, están casi igual que nosotros cuando nosotros así empezamos también. Bueno, empezamos nuestra relación y todavía hasta ahorita seguimos igual porque no tenemos bebés nosotros en común. Pero pues ya veníamos con carga, ya veníamos con carga. Dice, en vez de echarlos en botes, puedes echarlo en una fuente larga con una base de galleta soda. Puede poner la de chocolate o vainilla primero. ¿Una de galleta? Ay, no entendí bien eso, se me hizo interesante. Dice, en vez de echar, es que me está diciendo la receta, deben de echar totamorca. Ok, ahorita lo voy a leer bien, entonces esa recetita. Dice, el café con canela es rico, sí, delicioso, mi reina, con canela le da un sabor más delicioso. Y luego si le pones un pedacito de piloncillo, ¿qué te cuento? Sabe riquísimo. Yo a veces así me lo preparo y creo que me gusta más cuando lo pongo a endulzar con el piloncillo que cuando le pongo azúcar. Sabe más rico. Nomás que a veces no tengo todo el tiempo piloncillo. ¿Qué, mi amor? Le di arroz saltando, te me ha caído. Ay, le andas dando arrocito a mi bebé. Dice, Ingrid, si tienes tu preciosa Alecita Culiguri. ¿Qué dice la Alecita? Que dicen que cuando una mujer presume a su hombre, que es porque lo adora con su alma. Cuando una mejor persona su hombre. Ay, mi reina, muchas gracias. Este hombre yo lo adoro con todo mi corazón. Aunque me haga enojar, yo ya le he dicho. A veces me dice, ya no me quieres, dice, porque nada más te enojas de todo. Le digo, no, sí te quiero. Le digo, nada más que es normal que me enoje. ¿Verdad, chicas? Que es normal que nos enojamos. No por eso quiere decir que no lo quiera, pues sí lo quiero. Si no, no le cocinara todo el tiempo todo lo que me pide. ¿Saben por qué lo quiero, chicos? Porque lo adoro, porque es la horma de mi zapato. Él es la personita que me ha enseñado a conocerme cada vez más y por eso lo quiero mucho, porque me ha ayudado a conocerme día con día y me ha sacado lo mejor de mí y lo peor de mí. No ha sido la única persona, en la vida también me he topado con muchas personas, pero he aprendido mucho de él. Y eso es lo más importante, chicos. Por eso es que lo adoro con todo mi corazón. Déjalo comer. Ya me voy. Nos vemos. ¿Ya te vas, mi rey? Despídete, pues dile que muchas gracias. Ya no vas a comer, me dice, déjalo comer. No, es que ¿saben qué, chicos? Él es así. Él come poquito, se va, se relaja y al ratito si le llega a dar hambre, pide y si no, ya después se come lo que dejó ahí, ¿verdad, amor? Sí. Y por lo regular así somos los dos. Yo creo que por eso estamos juntos, porque estamos igual de loquitos. A veces que se nos bota el chango, chicos, y estamos aquí en la madrugada comiendo. Bueno, 12, 1. Un saludo para todos y pues gracias ahí por apoyar a mi esposa. Nos vemos. Ok, mi amor, gracias por acompañarnos. Ok, y ahorita voy para allá contigo. No me voy a tardar, ya sabes que la Ingrid no tarda mucho. Gracias, mi amor. Te voy a guardar esto y no te hagas al pato. Ahora sí, chicos, vamos a comer por acá. Él no aguanta mucho estar aquí, chicos, ¿eh? No crean que no le gusta. No aguanta mucho estar aquí en la cocina. Él por lo regular siempre se va, viene, está un ratito y fíjense que esas son las cosas por las cuales él dice que me hace enojar. Porque en la realidad casi es muy poco tiempo que él baja y está aquí en la cocina conmigo o incluso aquí en la sala. Y yo me enojo por eso, porque le digo, es que casi no te gusta estar aquí abajo conmigo. Él le gusta estar más allá arriba, yo le digo su tejorucho. Te gusta estar encerrado ahí en tu cueva, en tu tejorucho. Y me dice, es que aquí estoy a gusto. Y le digo, yo no puedo estar tanto tiempo aquí arriba porque me da flojera, me da sueño, yo tengo cosas que hacer.
Yo soy feliz aquí en la cocina y en la sala y tengo todo bien despejado y me siento a gusto, se me va el día bien, bien, bien tranquila. Ay, no, chicos, pero si yo tengo cosas que hacer y las voy y hago mis pendientes allá arriba, desde allá no puedo hacer nada, me gana una pesadez el sueño, no sé si es por el calor o porque está como que el ambiente más encerrado. No me gusta. Y a él sí, chicos, a él sí le gusta estar encerradísimo, por eso les digo que somos como el agua y el aceite. Yo no puedo estar totalmente encerrada y él sí. Y él sí. Pero pues ya encontramos el equilibrio. Un ratito y un ratito, porque si no, después la Ingrid se vuelve loca. A ver, mis corazones, este es mi plato. Yo quiero agarrar un poquito de refresco porque sí, la verdad, sí tengo un montón de sed. No mucha sed, chicos. Y ya, y ya les digo que me abandonó. Ay, no es cierto. No me abandonó, nada más que yo ya lo sé que es él, pues que él no aguanta tanto estar aquí. Aparte, una de las cosas, chicos, los bancos de aquí de mi casa no están muy cómodos, que digamos, ¿no? Ya ustedes ya vieron que es como de maderita, pues, pero sí cansan un poquito y él en lo personal se cansa mucho estar tanto tiempo así, ya que mi esposo tiene un problemita en su columna, chicos. Ya les contaré con el tiempo, ¿verdad? Porque no vaya a ser que me digan, no, no creo que se enoje ni nada de eso. No, claro que no, pero son cosas personales, ¿verdad? Que voy a estar diciendo. Pero entonces no aguanta mucho, también es muy cansado. Le lastima estar mucho tiempo sentado en esas partes que son muy rígidas, muy duritas, que no tienen colchoncito. Y que aparte tiene que estar como que en una posición más recto. Entonces se cansa más. Le lastima más. Le lastima más y lo tengo que cuidar, chicos, porque si no lo cuido, mi esposito, después al rato va a ser más complicado para él, chicos, ya que mi esposo, ay, no voy a decir, él tiene una lesión muy grande en su columna, chicos. Él tiene una lesión muy grande en su columna y tiene un problema también aquí en esta parte de la... Ay, es que lo que les digo, estoy un poquito ignorante para ese tipo de cosas. Pero bueno, es en la... espina... Ay, no sé, algo así. Es aquí en la parte del cuello, pero son los discos y él necesita una operación, pues, para que me entiendan. No les sé cómo explicar. Por eso les digo, ya él les platicará con el tiempo si él les quiere ir platicando poco a poquito. Entonces, por eso es que les digo que trato de cuidarlo mucho porque... En lo personal sí es peligroso que se llegue a lastimar esas cosas y todo eso. Y pues al final, ¿qué pasa, chicos? Cuando ustedes tienen a su esposo malito, cuídenlos. Porque de todas maneras, si él se llega a poner peor, lo vas a tener que cuidar y cuidar y cuidar. Y para mí yo les digo, yo prefiero cuidarte porque si te pones peor, de todas maneras te tengo que cuidar yo. Te va a doler más, vas a necesitar más cuidados, va a ser más pesado para mí, de todas maneras te tengo que estar cuidando. Mejor te cuido desde ahorita para que no empeores. Y sí, realmente sí lo cuido, chicos, aunque ustedes no crean en qué manera trato de cargar las cosas pesadas que él no pueda, yo lo hago. Pequeñitos detalles que ya después ahí poco a poquito les voy platicando, pero trato de ayudarlo en eso para que él no se vaya a lastimar mucho de su espalda. Que me preocupa, me preocupa. Te presumo. Ya me lo traje para acá, mis amores. ¿Saben por qué? Porque yo dije, no, pues me voy a ir a sentar, me voy para allá donde esté la luz. Pero no, chicos, me voy a quedar mejor aquí. Yo sí voy a comer aquí un poquito. Es que en realidad yo sí tengo hambre, chicos. Yo casi no he comido y yo sí tengo hambre, pero no sé si estar hablando o comiendo.
A mí me van a disculpar, chicos, pero yo soy una persona que no puedo comer si no tengo picante. Está buenísimo. Yo estoy segura que con la pasta de ají que me dijo Jan que hiciera, le diera un sabor súper delicioso, porque sí, como que a mi punto de vista, chicos, sí me hace falta que tenga picante. Pero lo más padre es que tengo estas salsitas que son a base de salsa soya, y que este tipo de salsitas le da un sabor delicioso a este tipo de platillos y al marisco y todo eso. Por eso me gusta tener, aunque no quieran, ese tipo de salsitas de botella, para cuando llegue a hacer alguna otro ingrediente, una receta pues que no tenga salsitas o que no lleve de las salsitas que hago caseras, pues mira, la puedo acompañar con esto y queda buenísimo, miren. Yo trato de cortar el pollo, chicos, de una manera más pequeña, porque pues ahora sí, como dicen, más que nada porque no lo puedo masticar. Pero miren, quiero que ustedes miren. Ay, es que está muy oscuro aquí. Miren, qué delicioso. Pollito, huevito, arrocito, el morrón, la cebollita, todo es un manjar. Todo buenísimo. Alecita, estás igual que yo. Le pusiste la leche regular y ya te hizo efecto, ¿verdad? Yo soy igual, no puedo tomar leche entera, más que deslactosada, porque si no, es un bombardeo en el estómago que no me la acabo. Ni se los quiero contar. Me dan unos calambres bien duros. Y pero también le he encontrado que si le pongo bastante hielo cuando preparo ese tipo de batidos, se rebaja la leche y pues ya no está tan entera. Pero pues no, dependiendo también la leche, chicos, porque hay unas que de plano no aguanto. Porque yo no tomo de una marca en específico, yo tomo de la leche que sea. Yo tomo de la leche que sea, siempre y cuando sea deslactosada nada más, o 2%, porque eso sí nos hace mucho daño a mi esposo y a mí en ese sentido. A ver. Dice Culinari, ¿qué crees? Dice mi hija Lunita te quiere mucho y le gustan mucho tus recetas en tus videos. Ay, mi corazón, dice, está chiquita mi hija y mi novia Reina le ayuda a hacer la comida, tiene una tableta y ve tus videos. ¿En serio, Héctor? Ay, Héctor, no me digas esas cosas. Muchas gracias, mi corazón. Mándale un saludito a tu hija Lunita. Un besote, mi reina Lunita. Muchísimas gracias, mi corazón. Si estás viendo todavía por aquí el live, no sé si miré ya un poquito tarde el mensaje, mi corazón. Te mando muchísimos besotes, mi reina, y muchísimas gracias por ver las recetitas. Vamos a hacer muchas recetas bien sabrosas, ¿eh? Más recetas más sabrosas de las que estamos haciendo ahorita, para que estés aquí con nosotros y aprendas a cocinar bien delicioso. Y al rato le vas a preparar algo bien sabroso a tus papis, ¿ok? La Ingrid te va a enseñar muchas cosas riconas, ¿sale, vale? Muchas gracias, mi corazón. La verdad me llena de mucha alegría y me llena también de mucha ternurita saber que hay muchos peques aquí con nosotros acompañándonos y que les gusta estar aquí. Más que nada, vaya que me llevo la sorpresa que hay muchos peques, y con eso, chicos, me llena mi corazón de mucha alegría, pero a la vez también me siento con el compromiso, chicos, de más que nada de tener mucho, chicos. Les pido, no les recomiendo, les pido muchísimo, chicos, a todas las personitas que entren al live, por favor, que tengamos un poquito de cuidado en las cosas que decimos, más que nada por estas cuestiones. Hay muchos peques, chicos, y nosotros somos el ejemplo de ellos.
y nosotros debemos de saber tanto la manera que hablamos, las cosas que decimos, y pues hay que cuidar muchísimo, chicos. Y les digo todo esto con todo mi corazón, no por esta personita, sino que hay muchísimos niños que vienen y nos acompañan, y la verdad yo me siento con el compromiso de darles más que nada un buen ejemplo de nuestra manera de hablar y todo eso. Así es que les pido muchísimo, chicos, que ahí me ayuden con ese temita, ¿sale? ¿Vale? Pero gracias, gracias con todo mi corazón, porque están aquí apoyándome. Lunita, va a ser la Lunita de Casa Culinaria, ¿eh? Acuérdenme, chicos, acuérdenme de eso. Lo voy a apuntar. Es que dice que está chiquita, chiquillos, y eso me da mucha ternura. Dice que los ve sus videos en la tablet. Ay, mi corazón. Bueno, creía me iré a dormir, ya son las 12 de la noche. Jan, en serio, Jan, muchísimas gracias. Jan, voy a ver la receta que nos dejaste de postre y te lo prometo que lo vamos a hacer. Gracias, Jan, por habernos acompañado y por haberme compartido esta deliciosa receta. La verdad, está bien sabrosa, mi corazón, te lo agradezco, está riquísimo. Ahora sí que nos transportaste hasta Perú. Vaya, mira, Ingrid nunca ha salido de aquí de Baja California, pero con ustedes voy a poder transportarme hasta allá, hasta donde ustedes están, con todos esos platillos que nos están compartiendo, y cada uno de ellos se los prometo que los voy a ir haciendo poco a poquito, mis corazones, ¿ok? Ya saben que aquí poco a poquito les voy cumpliendo esas recetitas que nos van pidiendo. Y más que nada, chicos, como les comento, no es la única receta que vamos a hacer de arroz con pollo. El día de hoy lo hicimos con estos ingredientes, son ingredientes súper básicos y muy sencillitos, chicos, que no va a ser muy complicado que los puedan encontrar, ¿ok? Pero ya después vamos a hacer la receta con la salsita de ostión. Le vamos a poner el aceite de ajonjolí, porque también lleva aceite de ajonjolí, chicos. Estos dos ingredientes que les estoy mencionando son opcionales, chicos, pero se los recomiendo muchísimo porque le va a realzar un sabor muy distinto y también le va a dar un aroma delicioso, ¿ok? Pero es una opción, ¿ok? Y si no, pues miren, prepárenlo así como lo hizo la Ingrid. La verdad queda bien delicioso. Yo sí voy a seguir comiendo, nada más que ahorita ya detrás de cámaras, porque si no, no puedo hablar, chicos, no puedo hablar. Y para mí es más sabroso estar hablando en el mitotaxo. A ver, dice David, es lo ideal en pareja. Dice, celebro tu forma de pensar, Ingrid. Ay, muchas gracias, David, gracias. Y lo dices por lo de mi esposo, corazón. Te lo agradezco, mi rey. Así es, uno tiene que... Ayer estaba viendo un mensaje, sí es un mensaje, pues más que nada porque a mí me sirvió como un mensaje, y yo siempre lo he tenido en mente, donde Chanik, la que estuvo en Casa de los Famosos, ella le estaba platicando a las muchachas, diciéndole que cuando su mamá estaba enferma, muy enferma, ella le había dicho a su papá que la dejara, porque estaba enferma su mamá, y que su papá le dijo que no, que en la vida uno no tiene que dejar a su pareja porque su pareja está enfermo o porque su pareja está pasando por una situación difícil. No son motivos para que uno deje a su pareja, y mucho menos, chicos, es cuando más necesita uno ayuda de alguien, y cuando más necesitamos, vaya, en esta ocasión más necesitamos de tu pareja, y es algo feo. Yo la verdad, al contrario, como le digo a mi esposo, yo me siento con el compromiso de siempre estar aquí para ayudarte. Y aunque él me diga, aunque él, bueno, no lo dirá que no, él no me va a desmentir. A veces lo trato como niño chiquito, como si fuera mi hijo, y mi esposo me dice, ay, tú estás peor que mi mamá. Chicos, lo cuido de más y después estoy renegando. Es parte del show, soy la mamá regañona. Soy mamá colinche, le digo. Dice Yoli, a ver, este no lo voy a mover, chicos, porque si leo los mensajes de ahí ya no los puedo ver, mejor aquí. Ingrid, ¿nos muestras la sala? Dice, ve con él, pone una película romántica como la del Titanic. Esa, ay, mi corazón. No, esas películas me aburren. Ay, no, miren, les voy a decir una cosa.
Yo puedo ser chipi chipi, chicos, y puedo ser cariñosa, mimona y bien besucona, porque soy bien besucona, bien así, más con mis enanos. Con mi esposo no mucho porque lo empalago y él es que él es como que rudo, medio serio, y Ingrid es como bien, ay, bien así, bien apachurrona, ¿no? Pero no soy romántica. Eso sí, no. O sea, soy chiquiona, pero no soy romántica. Está raro, ¿no? O sea, no. Las únicas películas románticas que miro son las series coreanas, nada más. Pero porque hay entre drama y de romántico y a la vez son cómicas, por eso las miro. Pero si es totalmente lo que es puro romanticismo, no, chicos, porque soy muy chillona. Y digo, no, soy muy chillona. Yo estoy aquí sola viendo algún programa o estoy viendo alguna cosa que me causa sentimiento y estoy llorando aquí sola. Donde no me mire, porque luego me va a decir, ¿por qué estás llorando? Y me da vergüenza que me está dando carrilla, porque yo soy bien chillona, bien sentimental. Y me escondo para que no me mire que estoy llorando porque estoy viendo la tele. Es en serio, chicos, la verdad. Dice, qué perri se ve, Ingrid, gracias. Dice, yo solo termina la relación si no te gusta y ya, ¿para qué hacerte daño a ambos? Yoli. ¿De qué hablan, Yoli? A ver, dinos, ya me perdí. Dice, cuando una mujer presume a su hombre, ok, es que no le entendí de qué decían. Porque Perry se ve, dice, a ver, termina la relación. Es que no entendí, dice Yoli, dice, solo termina la relación si no te gusta para hacerte daño. ¿De algo me perdí, chicos? ¿O alguien borró un mensaje o algo? No entiendo eso. Pero sí es cierto donde dice, no sé de qué se trata, pero dicen que si en alguna relación no te gustan algo, dice que para qué te quedes ahí, para que hace daño. Eso sí, chicos, no sé de qué están hablando, pero eso sí. Acuérdense, chicos, que el amor es una decisión, chicos. No, el amor no lo van a encontrar por obra del Espíritu Santo, ni tampoco van a decir que crean el amor a primera vista. No es eso, chicos, eso se llama enamoramiento y eso se llama atracción. El amor viene a través de cuando ya conoces a la persona y cuando ya conoces sus defectos y sus virtudes. A través de todo eso que tú ya hayas conocido de esa persona, tú vas a decidir si lo amas o no. Porque si decidimos amar a una persona nada más porque nos dejamos llevar por el enamoramiento, chicos, eso va a pasar el día de mañana. Y si tú no tienes la conciencia de pensar que eso fue una etapa que te va a pasar con quien vayas a pasar en tu vida, chicos, eso te pasa con quien sea. Se te va a pasar ese entusiasmo, esa chispita donde andas quedando bien, donde miras a la persona de algún principio y sientes esas maripositas y sientes ese como coqueteo, esas miraditas cada vez que lo ves, donde dices, me muero cada día con ansias, donde dice que esperas ese momento para mirar a esa persona. Pero todo eso pasa, chicos, todo eso pasa con el tiempo, todo eso se pasa. Y cuando eso se pase, ahí viene lo chido, diría Luisito Comunica, chicos. Ahí viene lo bueno. Entonces ahí es donde uno debe de decidir si tú quieres luchar por esa persona y revivir el amor. Entonces ese es el amor verdadero, chicos. Ese es el amor verdadero. Te los digo por experiencia, chicos. Por experiencia mío, porque Ingrid ya cometió muchos errores, ya pisó. Ya les dije que yo ya pisé tierra muchas veces, chicos, y todavía me quería hundir más. Pero por eso les digo eso. Hoy en día le doy muchísimas gracias a mi Dios Padre. ¿Saben por qué, chicos? Porque me ha metido eso en mi cabeza, donde me dijo, a ver, Ingrid, frénale a tu carro, no vas a encontrar el príncipe azul, no existe el príncipe azul de las telenovelas, no existe el de ese esposo de cuentos de hadas. Entonces lo que tú tienes que hacer es bajarle 3 rayitas a tu cabecita de estar pensando que vas a encontrar la persona perfecta y que debes de alinearte y saber primeramente qué es lo que quieres. Y una vez que yo supe que era lo que quería, chicos, entonces frené mi carro y dije, yo quiero este hombre, hemos pasado por tantas cosas difíciles y yo quiero seguir luchando por él y quiero seguir luchando por mi
pues no les voy a decir matrimonio porque no estamos casados con la bendición de Dios, pero tenemos una relación ya de muchos años viviendo juntos, chicos, y pues hasta ahorita seguimos luchando. Pero fue una decisión que yo tomé porque obviamente, chicos, como les digo, el enamoramiento y la atracción pasan un cierto tiempo. Y después empiezas a pensar que no es la persona indicada y que no lo quieres y que no esto y que no es el otro. Pero hay que analizar, chicos, esa persona, qué virtudes tiene y si esas virtudes son más grandes que los defectos, pues adelante, vale la pena, atórenle. Y así es como soy yo, dice, yo le atoro, yo lo quiero y yo voy a luchar. Y hemos luchado mucho los dos, chicos, por estar juntos. Aunque ustedes no lo crean, porque somos como el agua y el aceite. Somos bien diferentes. Dice Ingrid, no tengo toalla si quiero ir al baño. Dice, he estado sacando agua. Ay, Alecita de Jamaica. Me odia y me detesta, dice, porque soy la favorita de Dios, la favorita de Dios. Ay, mi corazón. Ahorita que me dijiste eso, me acordé de una prédica donde hablan respecto a eso. Dice que nosotros las mujeres odiamos ese momento que nos sucede, pero que debemos de estar al contrario, debemos de estar orgullosas por tenerlo. Por una parte sí, ¿verdad? Pero por otra parte no. Por una parte lo tenemos que aceptar, chicos, porque si no, las mujeres no nos limpiamos, ni modo. Dice, si hay un hijo de por medio, David, y no quieres a esa persona, solo fue por dinero y de eso salió un hijo, ¿cómo le hago? Ay, mi reina. Dice, si no quieres a una persona y nomás estuviste con esa persona por dinero, dice, y de eso salió un hijo, ¿cómo le haces? Mira, corazón, yo te voy a decir una cosa. Si tus motivos es que ya no quieres estar con esa persona ni por dinero ni por nada, yo te digo, primeramente, mira, un consejo que te voy a dar. Yo no me lo estás pidiendo a mí, ¿verdad? Yo bien metichona, pero déjame decirte, no seas malita, ¿verdad? Mi punto de vista, porque se me hizo algo interesante y te lo voy a decir por experiencia mía. No me vi en ese caso de estar con alguien por cuestiones de dinero y todo eso, pero te voy a decir algo, mi reina. Si tú no sientes nada por esa persona, ni un tantito, ni un mínimo, y no te llevas bien, porque de plano, aunque por más que digas, siento, lo amo, lo quiero, lo adoro, pero no me llevo bien con él, y de plano, nomás no nos llevamos bien, y hay maltratos, y hay todo eso, yo te digo que te retires. Si en ese caso no es así, chiquilla, que no hay maltratos, te llevas bien, pero simplemente no hay cariño, pues también te voy a decir una cosa, más vale retirarte por lo sano, chica, porque si estás en un lugar donde no te encuentras a gusto, no vas a hacer las cosas bien, no vas a ser feliz nunca, nunca. Pero ¿sabes algo que yo te puedo aconsejar? Más que nada, mi corazón, antes de tomar una decisión, primero consúltala con Diosito. Ese es el consejo que yo te puedo dar como mujer, como ser humano. Yo en mi vida tomé muchas malas decisiones, mi reina, muchas, que hoy en el día estoy pagando las consecuencias y las estoy pagando con mis hijos, porque fueron malas decisiones que yo tomé y que me hubiese gustado haber tomado esas decisiones y haberlas pensado 2, 3 veces. Ojo, no me arrepiento, van a decir, ay Ingrid, ¿a poco te arrepientes de haberte separado y todas esas cosas? No, chicos, no. Pero me arrepiento de no haber pensado 2, 3 veces antes de hacer las cosas. En muchas cuestiones, que me hubiera evitado tantos problemas, tantos sufrimientos, tantos altibajos, tantos tropiezos, que hoy en día lo único que me sirvieron es para hacerme, claro, más fuerte. Soy una persona más fuerte, siempre he sido una mujer resiliente, o sea, cada tropiezo que he tenido siempre he buscado de levantarme, pero lo he buscado de una manera incorrecta, que me ha traído muchas complicaciones. Entonces, ¿qué es a lo que voy con todo lo que te digo, mi reina? Busca de Dios y Él es el único que te va a saber guiar. Y te lo digo porque hoy, en estas alturas de mi vida, hoy te puedo decir que antes de que yo tome una decisión, lo consulto con Dios. Por más que yo esté con las ganas de decir, es que yo ya quiero tomar esta decisión. Vamos a poner un ejemplo.
supongamos que tengo ganas de decir, me quiero ir, un ejemplo, me quiero ir ahorita de aquí, ¿no? Y yo lo traigo bien en mi cabeza, no quiero estar, yo ya me quiero ir, un ejemplo, ¿no? Pero yo empiezo a pedirle a Dios, empiezo a orar en mi cabeza y le empiezo a pedir a Dios que me dé sabiduría, que me dé discernimiento y que me haga tomar las decisiones correctas para que yo pueda pues elegir el mejor camino. Y créeme que me he evitado tantos conflictos hoy en día, mi corazón, porque antes yo nomás decía esto y lo hacía, era muy ingobernable. Aunque diga mi esposo que soy ingobernable ahorita, no, corazón, antes sí era ingobernable. ¿En qué sentido? De que Ingrid todo lo que se le venía a la cabeza lo hacía sin saber si era bueno o malo. Y pues vaya, mis consecuencias tengo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ya les dije con mis hijos no están conmigo y me sufro mucho. Pero eso son las consecuencias de mis errores, chicos. Y pues ni modo, ahora las tengo que aceptar. Pero eso es lo mejor que yo te recomiendo. No nos hagas caso ni a mí ni a nadie. Hazle caso a Dios y Dios va a guiar tu mente y tu corazón. Perdón que me trabe, ¿verdad? Siempre me trabo para hablar. Él es el único que te va a guiar, mi corazón. Y vas a ver que ahí vas a encontrar la mejor respuesta. Pero te voy a ser sincera. Entrégale tus sentimientos y con tu corazón y espera que él te responda. No te desesperes. Y a veces uno piensa que no te escucha, pero sí te escucha, ¿eh? Yo te lo digo por experiencia de que te escucha. Ay, yo hasta ahorita me da cada respuesta en cada cosa que hay, Diosito Santo. Yo digo, gracias, porque día con día me da a demostrar que de una u otra manera siempre está conmigo y siempre me está ayudando a aclarar cada cosita que traigo en mi mente, porque la Ingrid está medio psiqui también, no crean. Dramas coreanos son de amor o cómicas. Sí, mi reina, y a mí me gusta ver las que son de amor y cómicas, las dos, pero que no sean mucho amor. Porque pues es que sí, como yo les digo, sí creo en el amor, pero creo en el amor cuando uno decide amar a una persona. Es que es bien complicada la Ingrid, chicos, pero en el amor así a primera vista y o algo, ay no. Yo en eso sí no creo. No creo que nos podemos enamorar tan fácil de una persona a primera vista. Claro que no. Eso sí no lo creo. Ni tampoco, ya les dije, no me gusta hacer cursi. Soy chiquiona, pero no me gusta hacer cursi. Pero, pues sí es. Solo queda asumir exactamente la responsabilidad de las decisiones, mi corazón. Solo queda asumir. Pero lo que te digo, pero también asumir las responsabilidades de las decisiones también hay que saber cómo asumirlas de una manera correcta, porque yo en tu lugar te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que yo no me he quedado en el lugar donde yo no estoy a gusto. Por eso te digo, Ingrid ha hecho muchas cosas que no están bien. Por ejemplo, si yo no estoy a gusto en una relación, chicos, yo me voy. Yo no me quedo, yo no me espero. Aún así yo tenga hijos, yo no me quedo, chicos, yo me voy. Yo así lo digo. Pero yo estaría mal de mi boca y de mi corazón en decirte, vete, déjalo algo, porque yo no puedo decirte que eches a perder tu vida. A lo mejor tienes un buen porvenir ahí, a lo mejor tienes un buen futuro, a lo mejor estás pasando por un proceso donde ni siquiera te entiendes a ti misma y lo único que necesitas es encontrarte para poder tomar una decisión. Entonces a mí como mujer, yo no me gustaría decirte, déjalo si no lo quieres, porque no serían motivo para mí yo dejar a la persona, porque puedo decirte que pueden haber muchas cosas más maravillosas con las que puedes decir que te hace estar con esa persona. ¿Sí me explico? A lo mejor no es ese sentimiento, pero hay muchos detalles que tú dices, bueno, esto me hace sentir a gusto. Puede ser, te digo. Pero si de plano no hay nada y no se llevan bien y los dos cada quien están por su lado y que tú también estás recibiendo lo mismo por la parte de él, pues yo te digo que lo más sano es que te retires, pero siempre y cuando sea con ayuda de Dios, que Dios te guíe, que te guíe para tomar la decisión correcta y el camino correcto. ¿Para qué? Para que cuando los dos tomen esa decisión la puedan tomar de lo más sano posible.
porque acuérdense que al final de cuentas el único dañado en todo esto es tu bebé. Y tu bebé, créemelo, que aún así, si tú te separas por las buenas y en buenos términos, como unas personas maduras, ustedes pueden llevar a su bebé juntos desde lejos, lo pueden guiar y lo pueden criar como unos excelentes padres. Y los dos pueden tener esa química y esa relación, no de pareja, pero esa relación como padres, y hacerlos cada quien por su lado, haciéndolo de una manera madura. Muchas veces es mejor, chicos, que cuando estamos con los hijos o estamos en una relación por los hijos, se los digo por experiencia mía, muchas veces les hacemos más daño, mucho más daño les hacemos, y al final de cuentas los hijos también sufren. Se los digo por experiencia mía, chicos, porque yo así le llegué a pasar a mis hijos les llegué a hacer más daño estando más. Y me decían, mamá, pues prefiero 1000 veces que cada quien esté por su lado. Pues eso les digo eso, muchas veces es mejor, pero es dependiendo el tipo de relación que lleves. Y yo en mi caso, te digo, prefiero yo decirte, pídele ayuda a Dios, porque yo me di cuenta, chicos, que el problema era yo. Lo que quiero que me entiendan es que yo me di cuenta con el tiempo que el problema era yo. Claro, que no les voy a decir que justifico las personas que estuvieron en mi vida y que me llegaron a hacer daño, pero eso ya pasó, chicos. Lo importante es que yo era la primera, la principal, la base principal que me hacía daño, porque yo no sabía elegir a las personas en mi vida, y por yo tener esa dependencia emocional, elegía a personas con también problemas emocionales, y al último, ¿qué pasaba? Que hacíamos todo una bomba. Y obviamente cuando tú tienes problemas emocionales y tienes dependencia emocional, no vas a sentir amor por nadie, porque haz de cuenta que ese vacío que tú tienes nadie lo va a llenar, chicos. Y eso me pasó a mí. Como yo no crecí en un vínculo familiar y en un hogar, ya les dije yo en otros videos que yo buscaba un hogar, y al buscar un hogar y una familia, chicos, en el cual yo no crecí, con papá, con mi mamá, con ese vínculo familiar con el cual yo quería estar, con el que yo soñaba, pues, ¿me explico? Yo lo busqué siempre desde bien niña, chicos, y eso me hizo cometer muchos errores, y a base de eso, pues, llegué a estar en relaciones que no eran relaciones buenas, pues. Pero ¿quién era la culpable de todo? Yo, porque yo era la que tenía ese problema emocional, yo tenía esa dependencia, y a base de que yo tenía ese problema, yo seguía cometiendo los error tras error, hasta que yo solita me di cuenta que estaba cometiendo ese error porque yo tenía ese problema emocional. Entonces, ¿qué dije? A ver, Ingrid, primeramente empiezas a arreglar ese problemita, porque no te puede estar sucediendo una y otra vez. Entonces, ¿dónde viene el problema? Hasta que hoy en día, chicos, por eso les digo que amo tanto a mi esposo, porque estando con él aprendí muchas cosas y me aprendí a conocer. Porque esa etapa de locura, chicos, la llegué a vivir también con él. Con él también me llegué a sentir así. También con él no sentía ese vacío, ese hueco que yo tenía, tampoco no lo llenaba. Lo llenó al principio, pero como les digo, se pasa. Y ya después no me llenaba ese hueco, hasta que yo me empecé a analizar y me empecé a dar cuenta primeramente qué es lo que quería. Y hubo un tiempo donde yo sí no me sentía a gusto, yo decía, me voy, me quedo, ¿qué hago? Y les estoy diciendo la verdad, chicos, porque no hay hijos de por medio. Gracias a Dios hoy me siento feliz y contenta saber que somos una relación, porque los dos hemos decidido por nuestra propia cuenta estar juntos, a pesar de que nos conocemos ya lo peor, chicos, a pesar de que ya nos conocemos lo peor. Pero hoy en día, chicos, me aprendí a conocer y dije, no, Ingrid, tú estás muy mal, no vas a encontrar al hombre perfecto, mi vida. Primero te me arreglas tú. Primero, Ingrid, buscas ayuda tú y después dejas de estar buscando al hombre perfecto en tu vida. Dije, porque primeramente estás bien loquita creyendo que lo vas a encontrar. Yo quería un hombre perfecto, chicos, y yo no era una mujer perfecta. Ustedes creen que loca estaba yo. Hasta que dije, túmbate ese rollo, Ingrid, estás bien loquita. Estás bien loquita, no lo vas a encontrar. Y sí, chicos. ¿Y saben qué? Sigo luchando con mis demonios. De repente me siento así. Yo no sé si eso es un proceso de las mujeres, chicos. Sigo luchando con mis demonios. Hay veces que de repente también me siento
como apachurrada, pero digo, no, yo ya sé que son mis demonios que me quieren ver así y que quieren que siga cometiendo errores. Y a lo mejor ya no son los errores que cometí antes, pero ahora son otros errores y digo, no, 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 no. Hoy en día ya mejor me pongo, ya sé cuáles son mis batallas, pues ya sé cuáles son mis batallas y ahora sí que estoy luchando todo el tiempo contra ellas porque si no voy a seguir cometiendo errores, pero ya gracias a Dios me conozco, gracias a Dios me conozco, chicos, porque no me conocía antes, ni no más mínimo. Todo lo que me pasaba por la mente yo creía que estaba bien. Y eso es ahí donde les digo que no me conocía, porque ni siquiera me daba cuenta que estaba loca y que ni siquiera las cosas que me pasaban por la mente eran cosas buenas. Pero yo creía que estaba correcta, ¿eh? Y ándale tú, así se me fue pasando la vida. ¿Cuántos años eché a perder de mi vida, chicos? A ver, yo empecé a trabajar desde los 11 años. Y yo ahorita tengo 37. Échenle pluma, chicos. Nunca viví mi vida feliz, nunca, 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 y apenas hoy en día estoy empezando a disfrutar y les puedo decir que no estoy 100% feliz, la verdad, no soy 100% feliz, porque ya les dije que ahorita estoy pagando las consecuencias de mi juventud, de mis errores, y pues el sueño que más quise tener, no lo he podido lograr, chicos, no lo he podido lograr, y siento que ahorita que estoy emprendiendo este proyecto con ustedes de mis recetas y todo eso es una gran oportunidad para poder lograr ese sueño que siempre he querido, que es obviamente tener a mi familia, mis hijos juntos, que puedan tener un hogar donde yo los pueda, pues vaya, ahora sí como dicen, disfrutar de perdida, regañándolos a todos juntos aquí haciéndonos bolas, aunque sea muy a la larga, que ellos puedan estar conmigo porque ya son adultos y pues ellos ya tienen su camino también, pero de perdida poder decir, quiero disfrutar esas etapas, chicos, nunca pude. Se me fueron los años así, pensando que iba a poder tener a mis hijos conmigo de chiquitos y no los pude tener, chicos, así es que por eso les digo que ahorita estoy pagando las consecuencias. ¿De qué? A ver, Johnny. Dice Ingrid, a ver si hay un hijo, Ingrid, a ver, como dramas, ¿de qué es lo que dice? Le puedes poner dramas. Dice, gracias por tu consejo, eres linda. Dice, de buen corazón, Dios siempre te va a cuidar tu camino. Ay, muchas gracias, mi reina. Sí, mi corazón, yo quisiera aconsejarte de una manera como mujer, como todas las mujeres somos. Que yo te pueda decir, ay, pues si no lo quieres, déjalo. Pero yo en lo personal te voy a decir, no vas a encontrar en la vida un hombre perfecto. No vas a encontrar el príncipe azul porque ese no existe. La relación perfecta la construye uno mismo, siempre y cuando los dos estén de acuerdo para formar esa relación, porque uno mismo forma la relación. Entonces yo te aconsejo mejor, guíate de Dios, no te guíes por la boca del humano que somos nosotros. Nosotros somos carne y la carne tú sabes perfectamente que siempre va a pedir todo lo contrario de lo que realmente de lo que Dios quiere para nosotros, y la carne siempre nos va a llevar a cometer muchos errores, mi corazón. Por eso yo mejor te digo, encomiéndate a Dios y siempre sigue lo que Dios ponga en tu corazón, no lo que tu carne ponga, ¿ok? Porque la carne, ya te dije, uy, la carne es bien canija, chiquilla, dímelo a mí, somos bien canijos. Mira, yo digo en el sentido somos bien canijos porque pues yo, la carne mía a mí me hace ser muy perrucha, pues yo soy rejega, pues, y mi carne me dice, Ingrid, no te dejes, pero digo, debo de ser mansita como un cordero también, porque mi carne me dice una cosa y pues Dios me dice que no debo de ser así. Y que lo que pasa, chicos, que me doy cuenta que pues ser más mejor, no ser tan rejega me hace ser mejor. Que eso sí, chicos, yo puedo ser renegona y todo lo que ustedes quieran, y puedo ser dura, y aparte soy muy sobreprotectora, pero mala no soy. Eso sí, tengo un corazón de pollo. Yo renego, pero tengo corazón de pollo. Tu nieve, mi amor, sí. Porque dicen que es lo que dicen que mi amor.
Es que te pone la... Yoli te pone que la SOA hace daño, pues te toma más licuados, no sé qué, pero de repente como que se borran los mensajes, digo, y ya no está. Ya no está. No, la Voy a persona- checar eso de los mensajes, mis corazones, ¿eh? Ay, perdónenme de eso si no alcanzo a ver o algo. No miro muchos mensajes que me mandan, dice mi esposo que hay mensajes que dice, esta nieve, chicos, mi esposo dice que yo, está loquito, chicos, yo le digo, ¿por qué compraste esa nieve? Ya vas Pero a la pasar. neta ya la probé, está buenísima, buenísima. ¿Tienes una mitad? No, pues es que... Pero quiere decir, ay, no sé qué. No sé qué me vas a regañar. ¿Qué? ¿A mí? Tú a mí ahorita por mí. ¿Por qué te voy a regañar? Que te enojaste por el precio. ¿Por qué? Por el precio. Sí, me enojé por el precio porque esta nieve la agarró en 200 pesos, chicos. Yo ya les dije, no es que yo sea coda. Lo que pasa es que a mí no me gusta andar comprando cosas tan caras. Está bien buena. Esta nieve, chicos, se la recomiendo. Está buenísima. Tiene ese sabor y esa textura como de nieves artesanales. Pero yo le dije, ¿por qué compras una nieve tan cara? Yo no comprara eso, la verdad. Yo mejor me voy a la paletería y me voy y me compro un vasito de nieve. Yo soy bien coda. Esta es la que anuncian en los comerciales. Yo soy bien coda, le digo a mi esposo. Y tenía ganas, dije, no mujer con las ganas, que tal si me muero mañana. Ay, cállate, seguramente. Compro uno. Tú no te puedes morir, mi amor, si no te vas, si no me llevas a mí. Claro, está bueno. Yo no quiero comer nieve, mejor me tomo la coquita. Dice Yoli que me va a hacer que me va a hacer daño la coca, ya sé, mi reina. Y sabes una cosa, la quiero dejar. No, es que me estás diciendo tú, pero le estoy contestando a mi reina porque no le contesté ahorita. Pero sabes una cosa, corazón, yo tampoco ya no quiero tomar, pero no puedo, no sé cómo hacerle. Es que aunque ustedes no lo crean, yo pienso que sufro de ansiedad, ¿verdad, amor? Porque es verdad, chicos, yo en ratitos de repente me empiezo a poner medio psiqui, como que me empiezo a poner de malas, pues. Pero yo pienso que es la ansiedad, o sea, no de malas de que ande enojada, sino que empiezo a sentir como, ay, es que voy a decir otra vez la palabra, es que me empiezo a sentir así como nerviosa y luego empiezo a sentir como esa desesperación de que qué me pongo a hacer, qué me pongo a hacer. Ya Ramírez que hace dormir. O quiero estar comiendo. Jan, ya te vas a ir a dormir, Jan. Ya tiene rato que dijo eso. No, capaz. Mire a dormir. Jan, muchas gracias, Jan. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por tu receta. Estuvo deliciosa. Ya sabes que yo voy a seguir comiendo. Y por ahí la que me quedó, voy a subir un videito shorts para las personitas que no lleguen a ver la recetita. Pues ya saben que les subo un videito shorts para que vean cómo quedó y así quieren ir a ver el paso a paso. Sí, ya nos dio la receta. Muchas gracias. Jan dice mi esposo que muchas gracias, que gracias por tu receta y vamos a hacerlo del postrecito, voy a revisar la receta, ¿sale? Vale, ya sabes que la reviso y en el próximo live te voy a decir qué recetita y a ver si algún ingrediente que me haya hecho falta, ¿sale? Y ahí me lo dices. Ahí tengo unos cuyos, los voy a hacer. Allá hacen los cuyos allá en Perú. Amor, no digas eso. No, No, yo los tengo bien gordotes. es que mi esposo tiene cuyos o conejillas de India, algo así, están bien gordos, pero son de los que son, ¿cómo son esos? ¿De qué son, amor? Son Allá se unos comen en peludos. Perú, allá se comen. Son unos que los están mismos. bien peludos. No, porque hay unos que están casi pelones, parecen hámster. Pues son los mismos, los comen allá en Perú. Están bien peludos y parecen así rockeros del pelo, como lo tienen bien loquito. Están bien rasta. bonitos. Parece rastas, dice mi Tiene esposo. rastas, pero- Pero dice mi esposo que, no, amor, yo no quiero decir esas cosas. Es que a mí no me gusta. No me gustan, y ya le dije que a mí no me gusta, no me tiene que estar diciendo nada de la proteína ni nada de eso, de qué animal proviene, porque de repente ya no quiero comer, chicos. Es que es lo que les digo, soy rejega, pero tengo corazón de pollo. Yo soy bien chipi. Dice el David que ha de ser ansiedad. Sí, sí, David, ay, les digo que se me va el cucus, ¿ven? Sí, y me empiezo a sentir así,
y de repente me dan por estar comiendo algo. Entonces, aunque ustedes no crean esto, chicos, me quita mucho la ansiedad. Miren, de repente me dan ganas de estar comiendo y ya con esto me quito. Ya sea un cafecito o esto y me lo quitan. Y aparte, como les comento, me tengo que, pues la verdad, para serles sincera, me tengo que tomar algo para que se me baje eso del estrés. Mi esposo después ¿qué me compras, amor? Unas pastillas que se llaman... Bueno, no les voy a decir cómo se llaman, ¿verdad? Porque a lo mejor hay niños y es una grosería. Pero es que aquí, así sí se llaman, me vale. Así se llaman, se los juro. O son unas, ¿verdad que así se llaman, verdad, amor? Sí, así se llaman esas pastillas. Traen valeriana, traen... Ay, ya se me olvidaron todas las cosas que tiene. 7 azares, no sé qué tanto. Y esas pastillas me las tomo porque a veces, sí, a veces me pongo como toda nerviosa. Que se le murió su perro, dice Yoli. Dice, yo tuve unos, no, dice, yo tuve unos, pero se me murieron. Yo le entendí que un perro, pero dice que tuvo unos cuyos y que se le murieron. Yoli dice. Ay, Yoli, ¿dónde están? Yo tuve unos, dice, yo tuve unos, pero se me murió, mi corazón. Nosotros teníamos 3. El machito también se nos falleció. Y ahorita nos quedaron. Ay, amor, no digas eso, porque me vuelve a dar. Ay, es lo que les digo, me doy. Lo que pasa es que, mira, nosotros nos acabamos de cambiar aquí. ¿Sí, verdad, amor? Sí. Nos acabamos de cambiar. Entonces, en el merequetengue de que teníamos un desorden ahí en el garage, todavía no teníamos bien arreglado aquí en el porche donde se iban a subir los conejos y los cuyos. Me creerán que la Hachiringa no fue y lo sacó y quiso jugar con él. Y yo, ay, no, amor, es que no me gusta decir esas cosas porque me da coraje. También conejo mata. También me mató. Y no fue y lo agarró de la... También nos mata. Fue y lo agarró de la jaula, pero ella no, amor, es que ella no lo hace con intenciones de... Jugar, pues. Ella lo hace por jugar. Porque si fuera por maldad, yo deducí eso, que si fuera por maldad, por agresión, por quererlos comer o algo, los hiciera feo, ¿verdad? Pues. Pero ella lo que hace es que corren y como ella es brusca, los agarra con el hocico para querer jugar con ellos y los aplasta. Entonces eso fue lo que hizo con Panchito, se llamaba Panchito. Y ya ni me acuerdes porque me da coraje. Y yo le dije a mi esposo, eso fue culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos mucha confianza a Hachiringa y mi esposo dice, no hace nada. No, es que no hace nada con intenciones de quererlos agredir. Ella quiere jugar. Y ya los gatitos de la vecina también. Ahorita ya no se meten porque ya ahorita está todo bien cerrado, ¿verdad? Rula ya me acordé. Pero era un problema. Allá en el Rula. Rulas, hola, ¿cómo estás, Rulas? Ahora sí puedes hacer spam, dice el Rulas. Ay, Rulas. Mira, dice Yoli, sí te leo, mi reina, lo que me dijiste es por aquí, te quiero dar las gracias, mi corazón. Dice, eres una persona maravillosa, gracias, mi reina. Dice, pura voz mexicana, dice, arre, que viva México y la planta de maguey. Sí, que viva México, ya saben que las mexicanas somos bien renegonas, somos bien perruchas las mexicanas. Ay, no es cierto, porque yo he visto que hay muchas que se defienden por todos lados. El helado es fundamental en la casa, sí. Y con mi hombre ni se diga, porque ya les dije que él es como un niño chiquito, le encanta la nieve, le encanta el yogur. Aquí tiene que tener muchas cosas como si fuera niño chiquito. Dice que sí está caro. Dice que debe ser buen helado fino. Sí, mi reina, creo que es un helado árabe, ¿no? No sé, pero es como tipo artesanal. Está muy rico, está caro, pero yo te digo la verdad, yo no lo comprara. Yo soy muy coda. No soy coda. Lo que pasa es que yo soy sencilla, chicos. Es que lo miré en un comercial que salió pues ahí en YouTube y dije, lo voy a ver. Ay, te gustó. A mi esposo es que dice que lo miró en un comercial y sí, ya tenía el tiempo que me decía. Es que no hay ninguna otra nieve comercial que sepa así. La nieve, esa grandota, esa que tengo ahí, la otra nieve no sabe igual a él. No, pues no. No. Pero con lo que me compré esto, me voy a comprar una grandotota, pues no está chiquita, pero porque está calidad. Sí, con eso que se compró, él se hubiera comprado una nieve, una cubeta grandotota, pero como él dice que esa es calidad. Él sí que él le gusta mucho que la nieve esté cremosa y que tenga mucho el sabor de la fruta. Y hasta ahorita no había podido encontrar una foto, ay,
Les digo que cambio las cosas. Una nieve, ¿verdad, Bob? No. No habías podido encontrar una nieve que te gustara. Entonces, rulas. Rulas, mira, es esta rulas. Es que ella trae el bote comiéndosela, mira, es esta. ¿Ustedes ya la han probado? Miren. Te preguntas si es Holanda, pues. No, la Holanda a mí me gusta. Es que lo que les digo, yo de lo más caro que les puedo comprar es la nieve Holanda. Y no es que sea coda, chicos, yo soy muy sencilla. A mí yo sencilla soy así, como con cualquier cosita, yo no soy muy así quisquillosa. Y mi esposo igual, pero a él sí le gusta, si se le antoja algo, él no se puede quedar con las ganas de comer lo que se le antojó. Y yo sí lo regañé, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí se puede, sí se puede. Pero sí te regañé, ¿verdad, amor? Que te dije que estaba bien caro, que por qué compraba esas cosas. No, y luego a veces andamos en el súper y él quiere agarrar algo y yo voy y le agarro. No, mira, esto está mejor. Y luego digo, esto está más barato. Y luego me dice, ay, ¿qué tiene? Tú le digo, amor, enséñate a comprar. Es lo mismo. ¿Quién te dijo que esto porque está caro? A mí, miren, les voy a decir la verdad, chicos, yo he comprado cosas caras y no me gustan. Por eso yo no me dejo guiar por el precio. Y yo le dije, ¿qué te dije cuando la compraste? Espero que no te vayas a decepcionar. Dije, porque si te decepcionas te voy a regañar. Pues yo echándole la sal, pues diciéndole que a ver si no le gustaba. Es que luego sí, ya no se la come, chicos. Pero esto, haz de cuenta que estás comiendo crema Filadelfia helada, así. Y se le queda en la cámara. Sí, es que está cremosita. No te la comes en una sentada porque te empalaga, pero en cucharadas sí te la terminas. No, yo sí me la como, pero ya sabes que yo como un montón comiendo bien despacito. Dice, yo he subido varios videos, yo no era moderador, dice Holanda, sí, soy Yolanda. Yolanda Andrade. Oh, es que quiere decir que sí es Yolanda, Yoli. Y yo diciendo de la nieve Holanda. Les digo que ando bien perdida. Solo la falló con el doctor Simi, lo vi. La Sarita. Dice que ya no existe solo la Sarita. ¿Cuál es esa, mi reina? Aquí está la Holanda. ¿Cuál es otra? Varias. La Nestlé, Holanda, Nestlé. Valle Food. La Valle Food, pero esas son, ¿qué marcas como de quién? De No, americanas, de otro lado. Valle Food. No, pero las buenas que tú puedes encontrar que mejor, aparte de este tipo de nieves artesanales, ¿verdad? Pero es que estas nieves no son mexicanas. No, para artesanal, va a ser esta no es artesanal. Es que sabe como artesanal, amor. Tiene más como la textura más natural de la fresa. Por eso se siente más artesanal. La artesanal es más natural. Y las otras no, la Nestlé o la Holanda a mí me gustan. Pero yo me como la que sea. Contiene ingrediente de leche y huevo, miren, Ya ni le leas, ni le leas. Esta es más de Inusa, allá. La portan para acá. Ni la leas que tiene huevo, porque una vez que mi esposo lea que tiene algún postre mucho huevo, ay, ya se le mete en la cabeza que sabe a huevo. ¿Verdad que sí? Tiene leche dice leche fresca 23%. Traduce los ingredientes. Tiene crema de leche, fresas 23%, leche descremada, azúcares añadidos, azúcar, yema de huevo, pasteurizada, grasa mínima de leche 14%. Yema de huevo, nunca había escuchado que le pusieran yema de huevo a la nieve. Es una nieve judía. Eso es mentira, mía, puro pedo. Pinche loco. Esa es una nieve judía, yo creí que sí era verdad. Dice, no es aquí, solo existe solo. Ah, ok, perdón. Dice, la Rula ya no puede castigar a su antojo. El Rulita ya no puede castigar, mi reina. No, es que ya les dije que no van a castigar a nadie en corazón. No, es que no deben de castigar, mi reina. Imagínense, un live es para abierto al público. Es abierto al público y nosotros los venimos y imagínense, no tengo audiencia, apenas estoy empezando a conocer, bueno, las personitas me están empezando a conocer, chicos, ustedes díganme si sí o si no, y si yo los empiezo a bloquear y los empiezo a estar, pues van a decir que es sangrona, pero lamentablemente yo no me doy cuenta a veces, chicos, porque no soy yo, para serles sincera.
Y yo digo, no, a mí no, yo en lo personal les voy a decir la verdad, a mí no me gusta ser así. Digan lo que digan, cada quien es libre de expresión. Yo pienso que dependiendo de cada persona, como el que quiera, como dicen, ¿cómo se dice, amor? Ya es dependiendo el ¿Sabes? que... Pero el Rulas se me figura que se abre muchas cuentas y se mete ahí. El Rulas. El Rulas no será Yolanda. No, el Rulas se mete con la cuenta. Dice que esa cuenta se la acaban de, al Rulas se la acaban de desbloquear por mandarse, no sé qué dijo que lo habían castigado en YouTube y se mete con otra cuenta que se llama Saltacunas y esta. Ahí les digo, chicos, a mí por eso no me gusta bloquearlos y yo les pido a las personas que me ayudan a moderar que no bloqueen a nadie, chicos. No. Es que estoy tomando esto, amor, me duelen los dientes con la nieve. Dame empalado. Yo también lo conozco como helados, sí. Ah, bueno, es que son helados. Aquí nosotros en Baja California le decimos nieve. Está rica, miren, chicos. Está rico su sabor, pero yo les voy a decir la verdad, amor, yo no gastaría tanto otra vez en una nieve así. No, pues de vez en cuando está bien, pues no todos los días. Pero está buena, chicos. Se los recomiendo para que la prueben. Si ustedes la llegan a mirar allá donde ustedes son, se la recomiendo, está rica, sinceramente. Pero la Ingrid es muy coda, no gastaría tanto en eso. Sí, ellos son el amor de la vida de la mamá. El amor de la vida de mamá. Dice, ¿dónde está tu amiga? Las dos son imparables. Dice, dice, acá hay uno con sabor a chile. Dice, ese me encanta. ¿En serio? ¿Con sabor a chile? Ha de ser como de esos como los que venden aquí, que son como... Hay una nieve que tuviste que vendían de mango, ¿verdad, amor? Sí. Y de mango con chile. De hecho, ahorita que me dijiste, fíjate que miramos esa nieve, no sé qué tipo de nieve era, pero nomás miramos que decía que tenía chile con mango. ¿Te das cuenta que es una mangada? Agarra un mango y lo hace mangada. Ajá, hace cuenta como si fuera una mangada, pero va a estar mejor, amor, porque la textura de la nieve es mucho mejor que la mangada. Mangada o mangoneada, aquí le decimos mangoneadas nomás las que te doy yo. Dice, Rulas, ¿dónde está tu amigo? Dice, y Rosario sabe, ahora se retiró de YouTube, no sé de qué hablan. Sí, Rulas, me regañó una vez, yo me acuerdo, y anda con una amiga, es igual que ella, es mala. Yoli. Dice, llora, a la coca le pongo 2 bolas de vainilla. ¿Qué? ¿En serio, Rulas? No me digas que la Coca-Cola te la tomas con vainilla. Sabes que yo quise, ¿te acuerdas, amor, cuando me quise tomar eso? Sabe bien feo, Rulas, no te pases de lanza. No me gustó. Una vez estábamos en la casa de mi suegra y que a las plebes se les ocurre pues comer nieve y todo eso, ¿eh? Y que se me ocurrió, andaban queriendo hacer esa receta, que era nieve con Coca-Cola. Y pues que lo pruebo y dije, no, hombre, esto está horrible, está dulce más no poder. Dije, no, yo no. ¿Qué amo? Ay, cállate. ¿Sabe bueno? No, Rulas. Mis respetos, mis respetos. Es que está muy dulce, no me gusta. Le pone ron. ¿El ron se emborracha? Sí. ¿Se emborracha? Sí. Que le pongo un toque de vodka ahí. No, va a saber como el Jack Daniels, como el vodka con Coca-Cola. Más o menos así, ese saborcito. Como una cuba, dice mi esposo a mí. Ay, a mí casi no me gusta el alcohol, chicos. Casi no me gusta tomar. Si tomara, yo soy así, bien X, que me tomo, como dicen por ahí, ¿no? Yo soy bien sencilla, con una cerveza y ya, hasta ahí. No me gusta mucho así como que ¿cómo se llama, amor? El alcohol, no, ¿cómo se llama eso? Tequila, el whisky, todas esas cosas, no me gustan mucho.
Pero lo que sí me gusta preparar las margaritas, la piña colada, me gusta el coco blue, me gustan los mojitos más o menos. Eso sí, los cócteles preparados me gustan un poquito. Y poquito, no mucho porque no me gusta ponerme así hasta el queque tampoco. Pero si no hay eso, preferencia la cerveza o un vinito rosado. No sé por qué, chicos, es que duele mucho la cabeza con el dulce. ¿A usted no les pasa eso, chicos, que si ustedes toman alcohol con mucho dulce, les duele mucho la cabeza? A mí sí. Yo no puedo. Yo no puedo. Ay, qué feo se ve la luz aquí, bien fuerte, ¿verdad? Dice, a ella le gusta ahorrar esas ganancias. Sí, mi corazón, yo soy bien ahorrativa. Yo soy bien así. Bueno, aquí te dan los mensajes como 10 minutos después. No. Ya tenía rato, yo no lo había leído. No le hace Yoli, ¿verdad? No le hace que me lleguen tarde. A mí sí me gusta. Debes checar eso porque si tarda un ratito. Si tarda mucho, voy a checar para la próxima, chicos, para que ya... Porque acá sí llegan rápido, ¿no? Para que me lleguen, para que ya no queden en espera de revisión, chicos. Pero yo los trato de dejar un poquito en espera de revisión porque de repente hay personitas, amor. Es que luego hay niños, amor, y hay personas que dicen cosas. Pero bueno, no los voy a dejar en espera de revisión y esperemos que no sean cosas muy fuertes. Y no vas a estar tú checando, ¿eh? Yo más que nada por los peques, chicos, por eso. Dice, pero sí, mi reina, yo sí soy bien ahorrativa. Lo que pasa es que me gusta invertir mi dinero en cosas que sean necesarias. Y las cosas que no son muy necesarias casi siempre no me gusta. Y mi esposo a veces me regaña. Él es el que tiene que andar todo el tiempo atrás de mí para comprar algo. Y yo no. Yo siempre le digo, no. ¿Verdad, amor? Incluso mi esposo me ha llegado a dar dinero, chicos, de regalo. Yo se lo regreso. ¿En serio? No me van a creer, ¿verdad, chicos? Pero es en serio, yo se lo he regresado. Y le digo, no, a mí no me andes dando esto. Y le regreso y me dice, para que te compres algo. Le digo, no, yo no ocupo comprarme nada ahorita. Y luego me dice, pues a lo mejor se te antoja. No, yo no quiero que me andes dando eso. No quiero que me andes dando. Yo ahorita no ocupo. Tengo otras cosas más importantes que andar gastando en cosas que no me interesan. Por eso les digo que soy medio rara. Obvio, él es feliz de la vida, ¿verdad? ¿A qué hombre no le va a gustar, chicos, que le regrese el dinero a su esposa? Y ya después me quedé pensando y dije, ay, ya la otra que me vuelva a dar dinero, ya no se lo voy a regresar. Ya me voy a quedar con él. Pregúntenme si me ha dicho ten. No, porque ya ahora ya no, porque ahora ya se lo regreso. Ahora él me dice, te lo compro. Y le digo, no, porque tú todo me quieres comprar. Me dice, pues es que te doy dinero y me lo regresas. Ahora me enojo porque le digo que ahora él me quiere comprar las cosas y ya no me da el dinero. Les digo que uno como mujer nomás no da una, ¿verdad? Mira esto loco. Míralo. Te pusiera cómo están ahí contigo ahorita, nada más porque estás ahí. No te gusta andar sin camisa. Se le echan encima, chicos, como niños chiquitos los perros. Se pelean por estar con él. Se pelean como no se imagina. Dice, así es de raro. Dice, eso tiene más vodka que coca. No, mi corazón. Esto es más hielo que nada ya. Que diga más agua que nada. Coca, ron, limón y Cuba Libre. ¿Sabes a mí para qué me gusta, David, el ron? A mí me gusta usarlo para los postres. Eso te lo recomiendo muchísimo, que lo uses el ron y el Bacardí para hacer postres y la verdad te va a gustar muchísimo. Y no nada más para los postres, también para la comida sabe buenísima, te lo recomiendo. Pero poquito, un poquito nada más. Porque si no, y luego te emborrachas. No es cierto, no creo que se emborrache uno con un postre, ¿verdad? No puedes transmitir, Rulitas, pórtate bien, Rulitas, porque eso te va a afectar en tu canal.
Ya después al rato que quieras poner la monetización, mi corazón, no vas a poder porque todas esas cositas te van a afectar. Si tienes muchos strikes y todas esas cosas, es que yo como amiga te recomiendo, mi corazón, que en esa cuenta donde transmites no hagas muchas fechorías porque te va a afectar el día de mañana, mi corazón. Y yo siento que si estás haciendo un esfuerzo es porque obviamente quieres llegar a alguna meta, como todas las personas, ¿verdad? Entonces, aprovéchala, no desaproveches esa oportunidad y con esa cuenta mejor no hagas muchas cosas porque aunque no creas, YouTube es bien estricto, hasta con las palabras que hablamos, con las cosas que sacamos en los likes y todo eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso, chicos, deben de estudiar. Todas las personas que se quieran dedicar a crear contenido, chicos, les recomiendo muchísimo que estudien mucho los lineamientos de las políticas y porque esos están cambiando constantemente, ¿ok? Y es bien importante estar actualizados porque con cualquier error que cometamos nos afecta a nosotros que esperemos, que queremos ser creador, empezamos a ser creadores de contenido, chicos. Es que yo te aconsejo eso con todo mi corazón y como amiga te lo digo, no desaproveches esa oportunidad, corazón, y mejor hasta otra cuenta para cotorreo, para lo que sea, que tienes la libertad de hacerlo, pero con tu cuenta con la que estás haciendo tu contenido no lo hagas porque te va a afectar muchísimo después. Así es que échale ganas. Así es, mis corazones. Pero pues miren, mis reyes, así está el mere que tenga con la Ingrid con todo este rollo. Ya vieron, quedó exquisita esta receta. Vamos por acá, mis amores. A ver. Este mere que tenga que hicimos el día de hoy, pues ya quedó por aquí un poquitito el arroz. Miren. Les voy a mostrar. Ay, ahí vienen mis amores. Ahí vienen mis amores. Le voy a echar un poquito de ajonjolí aquí, nada más así por encima, para que ustedes lo miren. Okay. Miren, chicos, aquí está el arrocito que hicimos el día de hoy con pollito, miren. Está deli. Mañana voy a comer esto. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la Ingrid no comerá este pollito? Esta recetita no se va a quedar aquí. Esto me lo voy a comer yo, mis corazones. Este arrocito, chicos, prepárenlo. Es bien sencillito y lo mejor de todo es que es súper económico. Si ustedes no lo quieren preparar con pollo, lo pueden preparar con carne de res. También se puede preparar con pulpo, camarón, con pescado. Lo pueden preparar con lomo de cerdo también. Pero pues en esta ocasión yo lo preparé con pollo. Para todas aquellas personitas que son las amantes al pollo, pues esta es una excelente opción. Económica, rápida, facilita. Y como saben, ya sobre todo bien llenísima de sabor. Es una receta estilo peruana, chicos. Espero les haya gustado muchísimo. ¿Cuál es la esencia de tu canal? David, mi corazón. La esencia de nuestro canal, corazón, es compartirles recetitas caseras con un estilo sencillito para todas aquellas personitas que son principiantes en la cocina, que le tienen miedo a la cocina. Aquí la Ingrid les enseña a perder el miedo. ¿De qué manera? Pues enseñándole todos sus trucos que tiene ella caserina, esos trucos caseritos y que pues animarlos a través de nuestras recetitas a que aprendan a cocinar algo facilito en su casa, que no se queden con las ganas de probar algo, que intenten hacer algo sencillito y sobre todo para esas personitas que van llegando de trabajar, chicos, y que se quiebran la cabeza día con día, así como la Ingrid, que no saben qué hacer de comer y que dicen, uy, ¿qué es lo que voy a preparar el día de hoy? ¿Ahora qué voy a hacer de comer? Fíjate que nada más tengo 3 tomates, cebollita, cilantro, unas salchichas, unos huevitos, poquito pollo, X, ¿no? Un ejemplo. Bueno, pues esta es la idea, que aquí les tratamos de enseñar que con lo poquito que tengan puedan hacer un platillo súper delicioso y que no se preocupen, que con poquito pueden hacer muchísimo. Después de que preparamos una receta súper deliciosa, corazones, nos quedamos platicando, chismorreando un ratito, porque a la Ingrid le encanta el mitote, ya lo saben. Y esa es la esencia de nuestro canal, corazón. Recetas caseras con un estilo sencillo
y pues animar a todas aquellas personitas pues que le tienen miedo a la cocina, que le pierdan ese miedo, que le pierdan el miedo, que se den cuenta que nadie nace siendo un buen cocinero ni un experto, al contrario, todo esto se aprende con experiencia, y la experiencia, ¿cómo la aprendes? Pues intentando hacer las cosas, así de facilito, ¿ok? Así es que, chiquillos, si les gusta estar aquí conmigo acompañándome a preparar recetitas deliciosas, los invito a que vengan con nosotros los lunes y los miércoles, mis corazones, entre 7:30 a 8, les digo entre 7:30 a 8, chicos, porque muchas veces a las 7:30 estamos empezando a conectarnos y en lo que estamos con todo ese proceso, ¿verdad? Pero esa hora ya estamos aquí con ustedes, empezando a preparar recetitas. Ahorita estamos lunes y miércoles, chicos. Pues si nos quieren venir a acompañar, esta es su casa, esta es su cocina, chicos. Ya saben que aquí siempre van a ser bienvenidos. Siempre van a ser bienvenidos ustedes. Esa cocina es de ustedes, ¿ok? Para que nos vengan a acompañar. Ya empezaron mis chiquillos a andarse portando mal. La cuerda todavía no al carne. Ay, dice que hoy preparó una receta muy elaborada. En serio, mi corazón. Y fíjate que se me hizo que fue una receta bien sencillita, corazón. De hecho, sí tenemos recetas más elaboradas donde hacemos... bueno, vaya, ¿para qué te voy a meter en infinidad de cosas? Donde hacemos desde la preparación de 0 a 0 con la carne asada, hacemos salsa de molcajete, guacamole, ensalada. No, hemos hecho recetas que realmente tienen mucho labor. Esta incluso es una receta muy sencillita, chiquillo. Sencilla, de lo más sencillito que te puedas imaginar. Pero aquí en el canal sí tenemos recetas que se dice que son de mucho labor, corazón, pero son sencillitas. Nada más que parece que es mucho merequetengue, pero no. Realmente las que son muy laboriosas son las que vienen con cortes de carne, las que son horneadas, las que son marinadas y todo eso. Esas sí son de mucho labor, que por ahorita no estoy haciendo ese tipo de recetas, corazón. Eso vamos a hacer con el tiempo. Por ahorita estamos haciendo primeramente puras recetitas, que sean con un estilo sencillo para todas aquellas personitas que están buscando qué hacer de comer el día al día y que no se les complique tanto. Vaya, porque llegamos de trabajar, chicos. Yo fui una persona que llegaba de trabajar y llegaba exhausta, y yo quería llegar y cocinar algo rapidito y facilito para mis hijos, y así es como fui aprendiendo. Todos los días me quebraba la cabeza qué es lo que podía hacer, e incluso en lo económico, chicos, porque a veces no llevaba dinero a mi casa, ni 50 pesos, y yo tenía que ver qué es lo que tenía que hacer con lo poquito que tenía. Y eso es lo que les comparto, lo que aprendí en todo ese tiempo, y me di cuenta que podemos comer tan delicioso, chicos, con cosas tan sencillitas. Y eso es lo que me gusta a mí comer así, sencillito, rico, como dicen, bueno, bonito y barato. Así es la Ingrid, chiquillos, pero bueno, no les quiero quitar más ese hermoso tiempo. Lucas Carvajal, ¿por qué llegaste hasta ahorita, mi Lucas? Dejen sus likes. Saludos, deseando desde Argentina, recién ido a vivir solo. Dice, preparé mi primer pollo al horno con alguna ensalada. Éxitos. En serio, Lucas. Saluditos. Gracias por compartirnos esta experiencia tuya. Y pues bienvenido una vez más aquí con nosotros. Tú ya habías estado aquí con nosotros, Lucas. Gracias por haber dejado tu like. Gracias por habernos venido a visitar el día de hoy. El miércoles te vienes, vamos a tener una receta bien, pero bien sabrosona. ¿Sale, corazones? Pero bueno, dice, me gusta más cuando haces tus propias recetas caseras. Ay. Oh, ya te entendí. Digo porque hoy preparaste un platillo muy elaborado. Dice, fue una receta que no dominabas. Ah, ok. Es que fue una receta peruana, ¿verdad? Sí, sabes, una de las cosas, lo que tienes es mucha razón, porque a lo mejor puede ser una receta que a lo mejor no le sé exactamente los puntos, como dicen, los puntos clave. Mande. Allá en el carne no te voy a orinar allá. No. Los puntos de cocción y todo eso, pero pues bueno, como les digo, la idea es ir aprendiendo poco a poquito, y me gustó mucho la experiencia de haber hecho este platillo, porque así vamos a ir aprendiendo más y más y más. El día de hoy fue una experiencia, como dicen, pues bonita para mí,
A la otra yo ya sé que le puedo poner más ingredientes y vaya, yo sí quiero seguir haciendo ese tipo de recetas, chicos, ¿eh? Y como les comento, vamos a estar haciendo recetas que son de Ingrid y vamos a estar haciendo recetas que los seguidores nos vayan a estar pidiendo, chiquillos, para que también tengamos variedad y también ustedes pues también tengan esa satisfacción de que también probamos los platillos que ustedes nos recomiendan, ¿sale? Vamos a irlo manejando de esa manera para poder crear este ambiente más, pero más saludable y más, ¿cómo se dice? Como cuando estás como más entusiasmado, no sé cómo decirlo, más animado, más entusiasmado, no sé, pero para que ustedes se sientan felices y contentos conmigo también, para que vean que también pruebo sus comidas. Pero muchas gracias, David, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo muchas recetitas, te lo prometo. Dice, fue una receta que dominaste y me gusta más cuando son tus propias recetas caseras, dice, con lo que tengas a la mano. Sí, esa es mi esencia, chicos, esa soy yo. Yo soy una persona que yo improviso todas mis recetas, las voy improvisando, no es como que yo diga, esto va así y al final de cuentas, si te dieron cuenta que esta receta al final de cuentas terminé metiéndole ese toque mío, que vino siendo, ¿qué parte? Pues le cambié un poquito el ingrediente, que le metí ya sea mi toquecito con el consomé, ya le metí el cúrcuma, ya lo hice un poquito más a mi estilo, no tanto la manera como se elabora allá, pero el punto es que es una receta que es de Perú, pues si me entiendes, pero traté de meterle un poquito el toque de Ingrid, ¿sabes por qué? Más que nada porque no sé exactamente el paso a paso como lo hacen allá y dije, bueno, voy a intentar hacer una mezcla entre la receta peruana y entre la receta de la Ingrid, ¿verdad? Pero les prometo que voy a ir mejorando con esa recetita, ¿sale? Vale, pero el sabor, mi corazón, quedó espectacular, te lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Pero chiquillos, a ver, ya me envicié en la casa de los famosos, ni me digas, Rulas, porque yo estoy haciendo chile con el molcajete. Sacaron a la Chanik. Uy, la Chanik me gustaba porque la Chanik es muy transparente y como me da mucha risa porque ella dice las cosas, a quien se le ponga enfrente se las dice como dicen por ahí, sin pelos en la lengua, y eso me gusta mucho de ella y cómo me daba risa. Ahorita siento que no va a estar tan divertida porque quieran o no, ella hacía diversión. Dice, dejen sus likes. Ay, gracias, Lucas. El miércoles estaré pendiente, ojalá muestres a tus perritos. Sí, Lucas, mis corazones por aquí andan. Ven, carne. Déjame, voy a despedir con mi bebé. Bueno, gracias por la velada. Hasta luego, David. Muchas gracias a ti por habernos acompañado. Miren, el día de hoy ahora sí nos quedamos más tiempo. Mira, mi corazón. Aquí están mis bebés. Diles, mi amor. Dígales, hola. Hola, Lilis. No, a ver, tranquilitos. Y ahorita les voy a dar comidita a los tres. ¿Sí? Tranquilitos, ay, ¿saben una cosa? Ahorita no los cargo porque andan peleando. Y si cargo a uno, se van a pelear, se me van a dejar encima los tres. Y ahorita andan peleoneros, miren, porque tienen hambre. Ya les voy a ir a dar de comer. ¿Tienen hambre? ¿Comida? Ay, ¿quién quiere comida? Ay, ¿quién quiere comida? Cosita, dijo, no. A Cosita no le pegué, mamá. A Cosita. Ay, a Cosita, es que la Cosita les pega. Se les monta como caballito y luego estos se enojan. Ay, aquí están mis hermosos. Díganle, Lucas, dile hola, Lucas. Dile bye bye, Lucas. Gracias por venirnos a visitar. Díganle bye bye. Adiós. Acá, papaya. Adiós. Acá, díganle bye bye. No, ya se pusieron loquitos, chiquillos. Es que ya tienen hambre. Voy a ir a atender a mis hermosos bebés, mis corazones, ¿ok? Ay, gracias, Lucas. Gracias, chiquillos, a todos. Gracias por haberme acompañado a preparar esta deliciosa receta. Los quiero con todo mi corazón, chicos. Si gustan apoyarnos en el canal, no olviden regalarnos un like, compartir la receta. Y si ya saben, chiquillos, llegan a preparar la receta o algo que les quieran cambiar o que la hayan cambiado después de que la preparan o que le hayan puesto lo que ustedes quieran, cualquier cosita que me quieran compartir, ya saben que me dejan ahí en un comentario. Yo estoy al pendiente contestándoles todos los mensajitos que ustedes me dejan. Recuerden, chicos, que los mensajitos
los contesto por las noches, ¿ok? Así es que no se me vayan a sentir y creer que durante el día no les pongo atención, pero es en el horario donde yo puedo contestarles, ¿ok? Los quiero muchísimo, gracias por habernos acompañado. Lucas, David, Rulas, Yolis, Sazón Mexicano, Alecita, que el día de hoy también estuvo mi reina acompañándonos el día de hoy. ¿Quién estuvo también con nosotros el día de hoy? Pues Yolanda. Ay, ¿cómo se llama? Jan Ramírez, Irán, muchas gracias. Gracias a todos los mencionados por haber venido a saludarnos el día de hoy. Los quiero con todo mi corazón. Alecita, si llegas a ver por aquí el live otra vez mi corazón y ya no nos alcanzamos a despedir, te quiero muchísimo. Nos vemos el miércoles, chiquillos, vamos a estar por aquí. Ahí les dejo programado que nos vamos a empezar el live, ok. Cualquier cosita estamos al pendiente. Los quiero muchísimo. Me mandan mensajito, cualquier duda que tengan. Y espero que les haya gustado muchísimo la receta el día de hoy. Los quiero muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias por todo el apoyo que me brindan. Dios les dé muchas más bendiciones a ustedes. Ok, los quiero muchísimo. Hasta la próxima, mis corazones. Bye bye. Bye bye.